Hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo simposio Actualidades en Alergia Alimentaria. Les dejamos el código QR para que nos manden cualquier pregunta que tengan. La tarde de hoy nos enfocaremos en temas que abarcan la presencia de anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, las pruebas de provocación para confirmar el diagnóstico, los síntomas gastrointestinales en pacientes adultos con alergia alimentaria, la endoscopía como herramienta diagnóstica, la importancia de la dieta de eliminación en alergia alimentaria, como alergia a las proteínas de la leche de vaca, además de los nuevos tratamientos, como es la inmunoterapia oral a alimentos.
Para nuestra primera plática, el doctor Sven Eller, actualmente asesor científico internacional Thermo Fisher Scientific, quien cuenta con una extensa carrera académica y clínica por más de 15 años en el Centro de Investigación en Anafilaxia en Odense, miembro de la Task Force de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, así como de la Red Europea sobre Alergia Global y Asma, además de ser parte de la Sociedad Danesa de Alergia. Bienvenido, doctor Sven. Agradecemos mucho su participación. Okay. Good day. My name is Esben Eller, and it is a pleasure for me to present this lecture on wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. I'm based in Denmark, Northern Europe, in the city of Odense, where I am hosting this event, and it is a pleasure for me to talk. I work as a scientific advisor for Thermo Fisher Scientific, but besides that, I have an extensive academic career, both in the National Danish Society, but also in the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Food-dependent exercise-induced anaphylaxis covers a lot of different allergens. Wheat is only one of them. Normally, we call it food-dependent exercise-induced anaphylaxis, but in relation to wheat, we have used the term wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. But it's not only exercise that we will cover here. We will also cover other cofactors or augmenting factors like alcohol and aspirin. Basically, the concept is that a patient can have either wheat or any of these cofactors separately without any issues. But if these are combined, the patient is in risk of having an anaphylactic shock. If we look on all gluten and wheat-related disorders, they are defined by the autoimmune part in this group here, where we have celiac disease as the most common one. We also have the non-specific gluten sensitivity in the other part. And in the middle here, we have allergic IgE-mediated disorders, wheat allergy, which can manifest either as respiratory allergy in Baker's asthma, traditional food allergy that is seen in children, for example. We have the WIDIA, wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis that we will cover today, and contact urticaria, usually in relation with hydrolyzed wheat products. Wheat itself is a very complex allergen. If you look on wheat, it has 6 times more base pairs than human. It is hexaploid. It has 15 times more genes, so it's very, very complex to work with. If we look at on a botanical point of view, we have the classical bread wheat, which all are appears from the ancestor of emmer, which is in family with rye and barley. We also have oat, a little bit further distance compared to wheat, and then we have other grass-related types of foods like maize, millet, and rice, which all belongs to the grass family. So the big question is what can components and serology do to help you in the diagnostic workup? Well, if you look on other allergen systems like milk, for example, you will see a very, very nice correlation between the specific IgE for milk for an individual patient and the sum of all components. So if you add the sum of a patient's components for milk up, it will nicely fit the value of the specific IgE for milk, because all the components are water soluble. They are all present, meaning that we are not missing any variables. If you look on peanut, for example, you see a little bit more scattered picture. That's because we still miss some allergens. There are still some components that we are not able to measure. And that, of course, makes the difference between the specific IgE to peanut and the sum of all the components a little bit more scared. On wheat, the picture is even worse. And that is because wheat allergens, and some of them are water insoluble. And that is important if you look on the way that they are extracted. Here we have an overview of all the proteins in wheat. A wheat kernel consists of, the majority is starch, and
then you have a fraction of proteins, and these proteins can then be divided either into water-soluble parts, the globulins and the albumins, and water-insoluble, that is what we call the prolamines, the glutens. And when you extract wheat, basically you mix it with water, and you have all the allergens here that are water-soluble. But that means that when what is added to the face, if you do, is not necessarily representing the same fraction as was found in the native wheat. So when you are measuring IgE, and IgE binds to that solid phase, proteins that are water insoluble will have a lower concentration compared to water soluble proteins. Not a big issue, you just have to be aware of that. And that is why the component testing, when you add that, the omega-5 gliadin in particular, is so good in diagnostic markers, because there you are sure that all your IgE can bind to the solid phase on omega-5 gliadin. If we look on the available components testing and serology testing on wheat, you can see it a little bit like the Russian Matryoshka dolls, where you have a doll in a doll in a doll. Because basically these proteins you can measure, of course you can measure total IgE, which is irrelevant for many food allergens. But specific IgE basically covers all IgE that are able to find something recognizable in this box. There's also a specific IgE which only binds to gluten. We have a specific IgE that binds to the gliadin fraction, and we have this specific IgE to omega-5 gliadin, which only recognize IgE that bind IgE that recognize omega-5 gliadin. So you see that we have this where omega-5 gliadin is a part of the gliadin, which is part of the gluten, which is part of the wheat. For many years, this food-dependent exercise-induced anaphylaxis and wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis was a little bit enigma and a dogma in the clinic, because we were not able to reproduce by challenge. And one of the problems there was that the amount of allergen that was presented and administered in a challenge was simply too low. This was the common routine in many clinics when they did challenges on wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis: 3 slices of toast bread, or similar to 75 grams of toast, 44 grams of wheat. But then back in 2015, there came a game-changing paper from the group in Munich in Germany. What they did was, instead of using ordinary wheat flour, they replaced it with a concentrated gluten flour, and thereby they adding, instead of having those 3 slices of bread, they added what was equivalent to 65 slices of toast bread, or more than 80 grams of gluten. So thereby they were certainly able to produce and elicit reactions in patients that was not able to elicit reactions with a lower amount of gluten or wheat. You can then ask, of course, how is this relevant? Is this physical relevant to eat 65 slices of toast bread? No, it's not. It's physiological irrelevant, but it's a proof of concept, and that is what this was about. What is gluten actually doing? Basically, gluten is trapping the carbon dioxide when the yeast when the dough is rising, and maintain the structure. Gluten is water insoluble, meaning that you can basically take a piece of dough, put it under water, and what will remain there is the gluten fraction. So it's not something very suspicious or strange. It's a common product that has been used in baking for many years. Back to the German study, they actually found some very, very interesting part. What you see here is the 16 patients that they included, and you can see this is the dose that did not elicit reactions. So 10 grams of gluten or 20 grams of gluten with some of the cofactor aspirin, 1 grams of aspirin or 30 milliliters of alcohol did not elicit a reaction. But what they were able to do was that by adding cofactors, by
adding aspirin, by adding alcohol, they could, in some of these patients, elicit reactions with the same amount of gluten. So actually, by adding cofactors, all of the patients were able to react when they had cofactors, and some of them even reacted without cofactors, which is the proof of concept they were searching for. This led to a big extensive work which I was part of. This is the diagnostic workup that we did in the clinic. We based the diagnosis on case history. We did skin prick testing, mainly because it's a great illustrative tool for the patient to see what are you allergic to, what can you react to. And then we, of course, included serology, specific IgE to wheat and specific IgE to omega-5 gliadin. And then we did an oral challenge, first without a classical titrated dose, and then we add exercise as well, as seen here. And you can see here you have the titrated dose, increasing amount of gluten, and before each dose of gluten, the patient had a treadmill exercise for 15 minutes. And this is not a reaction, this is simply the patient that are losing his balance. So what did the results show? Well, in those 38 patients that were tested, 19 of them reacted at rest with increasing doses of gluten. So this revealed that exercise is actually not mandatory for this wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. You see, there's a group up here that did not react even with high amounts of gluten. But when adding exercise as a cofactor, all of these patients reacted, and you can see that all patients had a lower threshold compared to at rest. We also challenged them with aspirin to see how does that look in the picture. And you see the same picture. Aspirin also lowering the thresholds. Actually, we have a mean reduction of 88% compared to at rest, whereas exercise only reduced the threshold with 62%. So how does this look on a schematic view? At rest, you can see you have some patients that are not reacting at rest and some patients where a high amount of gluten is enough to react. Adding exercise, we had a common reduction, as mentioned, as 62%. So threshold in these patients are now lower. Adding aspirin reduced even further. And if we combine those two, we had an even further reaction, a further lowering of the thresholds. So this is the picture that we would like to show. But as in all other cases, when you're working with biological systems, when you're working with individual, the picture is not as straightforward. This was what we actually saw. Some patients had a reaction as with an exercise. They were not able to elicit a reaction when they had aspirin. But when we combined them, the threshold dropped even further. But at least it's a proof of concept how cofactors affect threshold in patients with wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. We also looked on alcohol. Due to ethical reasons, this was kept on a second trial. But there you can see we have a little bit similar. Alcohol does not seem to have the same strength in lowering the threshold. We only have a reduction of 40%, but still the same took place. All these patients had a lowering in their threshold. How does this look on the serology? So here you have the patients, those patients who were positive at rest and those patients who were negative at rest. And as you can see here, there's no difference in the omega-5 gliadin levels. Whereas if you adding exercise, all those patients who had a positive omega-5 gliadin could elicit a reaction. That is also illustrated in the ROC curve here, that omega-5 gliadin is by far the best serological marker for wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. So the model for how they react looks like this.
we have a patient that has an individual threshold here given as serum level gliadin. And if that patient only eats a certain amount of wheat allergens, you will not exceed the patient's threshold. But if you add, let's say, concentrated gluten, you might get above that threshold and you have a reaction. However, for another patient, the threshold is probably higher, which means that you need to add different cofactors in order to elicit a reaction. But the take-home message here is exercise and also the other cofactors like alcohol and aspirin are only facilitators. If you have enough allergen, those patients will react because they have IgE that recognize it. The big question, of course, is what is causing these? What is the mechanism behind these cofactors? Do we know anything about that? There has been proposed multiple hypotheses. This is the recent study, again, from the German group, where they look into healthy individuals and challenge them and measure the serum gliadin level. And what they show was that serum gliadin level was not affected by any of these cofactors, proton pump inhibitors, aspirins, alcohol, and exercise in different levels. All of them had more or less the same level of serum gliadin. The big question, of course, is this is healthy individuals. Is it because that allergic individuals behave differently? We don't know. This is something that will be looked into. So the diagnostic approach, how to deal with these patients on with suspicion of food allergy and cofactor-induced food allergy, looks like this. Basically, starting with serology testing. IgE, omega-5 gliadin is especially one to pay attention to if you have patients suspected of wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. And if you have a positive serology test, do a food challenge. If it's positive, the patient has classical IgE-mediated food allergy. If the serology testing is negative, then we might have some contradictory diagnosis that could be that needs to be considered. We might need to do an exercise challenge here without any food to see if this is, let's say, culinary urticaria, runner's diarrhea, exercise-induced anaphylaxis. There are a lot of different differential diagnoses in this group, which could be confirmed by this challenge. If the food challenge over here is negative, you might think about, let's do a food challenge with exercise as a cofactor. If the exercise challenge here is negative, we might need to add another elicitator to see whether it is cold urticaria or heat urticaria, these physical induced urticaria that exist. And if the food challenge is positive here, we have food-dependent exercise-induced anaphylaxis, and then we end up with this group, the idiopathic anaphylaxis, basically those that we cannot explain by the current understanding. But if you go 10 years back, many of those patients that had food-dependent exercise-induced anaphylaxis would end up here. So I'm pretty sure if I'm giving this lecture in 5 years in the future, this group will be reduced even further because we gain some knowledge. What is the recommendation for these patients? How do we deal with them? Well, basically, the current guidelines say that you need to have the classic anaphylactic emergency precaution. These patients need to be equipped with an auto-injector for adrenaline. And if they go outside somewhere, they need to have a cell phone and they need to inform relatives. Many of these patients have a high level of activity. I mean, that's how they found out that they have wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. So go running or biking somewhere in the nature without a phone or without having informed relatives is not recommendable. Also, there are different, depending on the case history concerning recommendation in regards to wheat ingestion. Some of these patients, which might have a low threshold and where exercise is not something that needs to be very high in order to elicit reaction, there you need to recommend total wheat avoidance. Others, and that is the majority of the group,
you only avoid wheat 4 hours before and after wheat ingestion. This interval is also something that people are looking into. Can we narrow it down, because it really makes a lot for the patient's well-being and quality of life. And there's this new study here, which has been looked into the effect of whether you should completely avoid wheat, or at least do some kind of introduction of wheat. And what they did was they separated the groups into a group that has complete avoidance of wheat and a group that consumed wheat and only avoided it prior and after exercise. And then they have a challenge at baseline and a challenge after 7 weeks. And as you can see here, that group that was in the avoidance part all had a lowering in the threshold, meaning that even fewer amounts of wheat would elicit a reaction, whereas all those in the consumption group all had the same or an increased level. Of course, this is a small study, and many of those in the avoidance group were those who already had the total wheat avoidance because they were having severe reactions and had was put on total wheat avoidance due to these severe reactions. But still, it indicates that some kind of consumption is recommendable if possible. I'll just end up my presentation by showing this case on how it looks in the clinic. This is a case history of a 49-year-old male. He had more than 50 episodes over the last 7 to 8 years. Symptoms were urticaria, few episodes in blood pressure, and they were all related and all in relation to physical exercise or after physical exercise. And he had one episode where he had alcohol. We did skin prick testing, mainly to illustrate for the patient what he was, what we could see. So we had a positive wheat and some of the other cereals. These here are some hydrolyzed wheat products because he was also included in a study looking on that. And we have the gliadin here. And here we have the gluten, concentrated gluten, both in a raw form and in a baked form. We also did serology testing on the immunocap system with wheat, positive rye, very positive omega-5 gliadin, positive gliadin fraction. He was no IgE to grass and to birch, which is a big problem normally in Northern Europe, and also not to mugwort. He had a negative challenge with the classical 3 pieces of toast bread and combination with exercise. And after that, he actually had 4 new episodes, and 2 of them actually with a drop in blood pressure, where he was unconscious and ended on an intensive care unit. He then had a positive challenge where he developed generalized urticaria, and that was addressed. No exercise here. He had 24 grams of gluten, which equivalents to 26 pieces of toast bread. And then we added exercise to the same, and he had then developed generalized urticaria, asthma, and he only had 7.2 grams of gluten. Sorry for the misspelling. That is roughly 9 pieces of toast bread. So this guy was clearly wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis, and he was now put on the recommendation to avoid wheat prior and after exercise. So this is my final slide, just to wrap up on this interesting topic, at least in my opinion. Take-home message for you is that wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis can be elicited without exercise and also without some of the other cofactors. It does depend whether you have enough allergen, in this case gluten, but be aware that cofactors such as aspirin and alcohol, and probably also other cofactors, can be involved as well. A positive omega-5 gliadin has the highest correlation to wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis diagnosis. It is the best clinical marker we have.
There are some suspicion that other proteins than omega-5 gliadin might be involved in rare cases, but this is still something that people are looking, and as mentioned, it is rare. We also have some missing pieces here, especially on the mechanisms. What are the mechanisms driving these, the absorption? Are there different mechanisms between the different cofactors? Is exercise and aspirin affecting differently on the absorption rate? Are the difference between allergens? I mean, this talk was on wheat, but what about shrimp and some of the other allergens we know? And treatment, what is best, total avoidance or slowly reintroduction? These are also some of the questions that will be answered in the future, hopefully. So thank you very much for your attention. I hope you enjoyed. And if you have any questions, please reach out to my colleagues in Thermo Fisher Scientific in Mexico. Thank you very much. Muchas gracias al Dr. Sven Eller por su extraordinaria presentación. Sabemos que su presentación es de suma importancia para identificar a los pacientes que presentan esta entidad clínica y pueden estar con un diagnóstico equivocado, así como una guía práctica para realizar el diagnóstico. A continuación, la doctora Karina Venter, desde Colorado, Estados Unidos, nos dará una plática sobre las pruebas de provocación alimentaria, los detalles más importantes para su realización e importancia clínica, así como los retos para llevarla a cabo de forma rutinaria en la clínica. La doctora Venter se graduó como nutrióloga en la Universidad de Orange Free State, Bloemfontein, Sudáfrica. Posteriormente, realizó un diplomado en nutrición deportiva en Reino Unido, para después continuar sus estudios de posgrado en mecanismos y tratamientos de las enfermedades alérgicas por la Universidad de Southampton, UK. Realizó su doctorado en alergia e inmunología, hipersensibilidad alimentaria en niños de la isla de White por la misma universidad. Además, tiene un certificado sobre métodos de investigación por la Universidad de Cincinnati. Good morning. My name is Karina Venter. I'm an allergy specialist dietitian from Denver, Colorado, where I also have a faculty position as Associate Professor of Pediatric Allergy and Immunology. The topic of my PhD was oral food challenges. I don't often get asked to present on oral food challenges, so I'd like to thank Dr. David Mendoza for the invitation to present to you today on this topic. I just want you to be aware of my disclosures. So the objectives of my talk today is to talk about the different types of oral food challenges, how to perform an oral food challenge, really the practical points, and then the difficulties of children that perhaps just do not want to eat during a food challenge and how to manage these situations. So food challenge, there's a general consensus that conducting an oral food challenge are the best method for diagnosing or refuting food allergies. If you want to know if somebody is allergic to a food and you have the slightest concern about it, the best thing is to feed them the food and see if they have a reaction. There are different types of oral food challenges. There are 3 different types. The first one is the open food challenge, where both the patient, adult or child, and the clinician know which food is being administered. So that's very simple. A child coming to eat a peanut cookie or a peanut butter sandwich, everybody knows the challenge is conducted with peanut. We also have the single blind challenges where the clinician knows that we're giving the child or adult egg or peanut to eat. That may be, for example, when we put liquidized egg in a fruit compote. And often these challenges are used because somebody's too anxious to eat the food or because they may have some subjective symptoms. So the child or adult is not aware that there's egg in the fruit smoothie or that there may be peanut in the cookie, but the doctor knows that the challenge is being conducted to the allergenic food. The double-blind placebo-controlled food challenges are very costly, they're very labor-intensive, but that's probably the best way of conducting food challenges. And this is often used in research purposes or when the subject has got subjective symptoms, which is difficult for the clinician to tell whether the
child or adult is having symptoms, and also when the subject, the adult or child, is not really sure about whether they are having symptoms or not, or they may actually get symptoms just basically due to anxiety. That could be like tummy ache, having a headache, feeling tired. So these are called the double-blind placebo-controlled food challenges, and it's because both the doctor is blinded, so the doctor doesn't know whether the child or adult is eating the allergen, and then the individual, the child and adult, also doesn't know whether they're eating the allergen or not. And so this is typically conducted over 2 days. So the one day will contain the allergen or not, and then the second day, same situation. So this is an algorithm published by Anya Novak-Vexrain in 2009, and it looks like a very complex algorithm, but the bottom line of the algorithm really is to say that for clinical purposes, if we're dealing with objective symptoms, so a child or an adult with acute profuse vomiting, angioedema, and hives, we can do an open food challenge. And if the subject have difficult to interpret symptoms, like I've already said, tummy ache, a headache, or perhaps flaring of their eczema, then it may be better to do a blinded challenge where both the clinician or the child is blinded, or if it's purely just because the child or adult is anxious, we can do a single-blind placebo-controlled food challenge. So I've put the reference there for you at the bottom to refer back to this algorithm. So now that we've talked about the different kinds of challenges, we need to talk about which challenge dose we should be using. And again, in 2009, Anya Novak-Vexrain published on behalf of the American Academy of Allergy the oral food challenge report, where they recommended that 10 grams of the dried food should be given over the course of the food challenge. Now, this is pretty easy in terms of peanut flour, where we give about 2 teaspoons of peanut. It can get more tricky when we use wet food like a peach, where a child may have to eat up to 3/4 of a peach over the course of the morning. The challenge is divided into about 9 or 10 dosages. In terms of wheat flour, we will start with about 10 milligrams of wheat flour, which is difficult to measure off, and then it actually exponentially increases until we end with a final dose of 2.44 grams, which gives you a total dose of 10 grams of the wheat flour. And so if this is your preference, which is still an acceptable way of challenging a child or adult, you can find these challenge protocols and also the different amounts for different foods to give in this oral food challenge report. For research purposes, the practical guidance was published in 2012 by Professor Hugh Sampson, where you can see now they don't recommend an amount of food like 10 grams of the dried food. They actually recommend a protein portion. And the practical guidance recommended 4.443 grams of protein. So whether that's a peanut or whether that comes from an egg or whether that comes from a peach, doesn't matter. We always aim for this amount of protein. And so again, if you can see in terms of peanut, 4.443 grams of protein, depending on the peanuts and the peanut flour you use, we talk about 3 to 4 grams of peanut flour or peanut butter, which again is still a reasonable portion for a child or an adult. But when we look about the amount of protein in a peach, the child or adult would need to eat about 5 to 6 peaches over the course of the morning. And by that point, most people will have tummy ache and diarrhea. So again, practical, very useful for the main allergens, very useful for research purposes, particularly into the main allergens, but less practical and feasible when we think about wet food. The practical dosages also start very small. It's about 3 milligrams. For this, you will need a special scale. Most kitchen scales can't go down to that small amount. It again exponentially increases to the top dose, which is 3 grams or 3,000 milligrams, to give, like I've already said, a total of 4.443 grams of total protein over the course of the challenge. And here you can see in this document, they do specify the amount of milk powder that will be needed, hen's egg that will be needed, or hen's egg powder that will be needed, and also how much cow's milk will be needed. So very useful
to refer back to these papers to see how much should be given. We personally, and me personally, very rarely use the practical guidance for clinical challenges. We use that very often for research purposes, but it is very cumbersome to actually measure the food out to the very last decimal. And I can tell you that I've sometimes, if I've prepared the challenges and the challenge dosages before the day of the challenge, been measuring off till about 3 a.m. in the morning, because it's so hard to get these very, very complex challenge dosages, like I said, up to the very last decimal correct. And really, this should not be used for clinical challenges. And this is just a very busy grid where I'm just showing you if we use the practical dosages. For milk, we're going to give about 130 milliliters of milk, or that's about 4 to 5 fluid ounces of milk, if you prefer that. It's about 3/4 of an egg. It's about 13 peanuts. And there you can see in terms of hazelnuts, we'll have to give 22 hazelnuts. Still doable. Not a lot of tuna and prawn to eat. But in terms of parsnips, tomatoes, and apples, it's really huge dosages. So works very well for the main allergens at the top, but not very well for the foods that's got a lot of fluid. So it's not always that practical. But then following on from that, you know, we thought these guidance have been written now more than a decade ago, and we need to update the guidance. But we also had the problem with introducing peanut into early life, because as you know, most guidelines now recommend that peanuts should be given to infants from about 4 to 6 months of age. And if they have a positive skin prick test or specific IgE, we have to do a peanut challenge in hospital. So this is a document that I've been involved in, the conducting oral food challenges to peanut in an infant, with Andrew Bird as the first author, and there you will see my name as well. And these are very practical challenges. We worked with peanut butter, peanut flour, and then also the bamba or any kind of peanut puffs. And we did divide it into 5 dosages. We give measures in teaspoon. We do give measures in gram if you prefer the gram. And then we also give advice or guidance on how much fruit puree or vegetable puree you will need to mix with the peanut butter. So really very easy portions, 1/8 of a teaspoon, 1/4, 1/2, 1 teaspoon, and 1.5 teaspoon. And it's very easy to do these challenges with the little babies. You can also mix the peanut butter with hot water and cool it down. Again, very similar portion sizes as the previous slide. You can use peanut flour. Again, the portions look bigger because here we end with 2 teaspoons opposed to 1.5 teaspoons of peanut butter, but it's so easy to dissolve in pureed fruit or pureed vegetables that the actual portion and the volume that the child needs to eat is not really that much. Or you can use peanut puffs, like I said, like Bamba or any other peanut puffs if available in your country. And again, we give you the grams if you like grams, but you can just count the sticks as well to make it really, really practical. So following then on from the peanut challenges, the Quad AI developed a new update to the Oral Food Challenge report, which was published just last year. I almost want to say this year. I can't believe we're already in 2021, but it was published just last year, and I personally love this report. I'm not a co-author, but I think it is so practical when you want to do oral challenges in clinical practice. And so just to remind you, we've had the 2009 Oral Food Challenge report, which start with very small dosages of about 10 milligram, in about 9 to 10 dosages. Then we had the very complex practical guidance, and here I'm particularly showing you milk. And now we have the updated challenge report. And what this challenge report is saying is that the total dose or the total dose that we want to give to a 4 to 11-month-old infant, 1 to 3, 4 to 8, or 9 to 18-year-old is about 4 ounces of formula. If we look at milk, 4 to 8 ounces of milk, 4 to 8 ounces of milk, and when they get to 9, 8 ounces of milk. They also give a portion size for cottage cheese, for hard cheese, and for yogurt. And then they say, whatever dose you pick, let's say you pick a 1/2 cup, or you may
pick 1 ounce of hard cheese. You can then divide it into just 4 simple dosages with about a 12, a 6, a quarter of half of this total serving. Or if you're nervous that the child may react or the adult may react to the first dose, you can divide it into 6 dosages, which is 1%, 4, 10, 20, 30, and 35%. So really very practical. You know, you have a top dose, you divide it into 4 dosages, or you can divide it into 6 dosages if you're particularly concerned about giving a large top dose. And they've done that for all foods as well. So you can look in this report for dosages for egg, for peanut, for many, many different foods that the children may eat, as well as tree nuts. But then, you know, we have had the early introduction of peanut challenges. We talked about practical open food challenges with top dosages and new reports. And then the third thing we need to talk about is the baked milk challenges. And this lovely baked milk challenge recipe was published by Leonard et al. In 2015. It gives you about 1.3 grams of milk protein. The muffin needs to be baked for about 30 minutes. If it's a smaller muffin, if you can condense it, you can get away with baking it for about 15 minutes. I also, in children that may be more used to the texture and the flavor of corn products, I also use these recipes, and I use half a cup of the wheat flour and half of the recipe as wheat flour and half of the recipe as corn flour, because it does make a really nice corn muffin, which children may find more acceptable. It's important to bake it through. So like I said, a large muffin for 30 minutes, a small muffin for 15 minutes, because as you can see here, the soggy bit matters. And when we actually look at the allergen, so beta-lactoglobulin is destroyed during heating. That's our whole point. And when we bake it well, the amount of beta-lactoglobulin, which is the whey protein, is almost not present in this muffin. But when we actually don't bake it well, especially in the middle, then the BOS D11, which is the casein protein, which is more difficult or almost impossible to be destroyed by heating, you will see that heating does reduce a bit of the casein, so on the outside, the baked bottom and top, but the soggy bit in the middle has still got a lot of casein, and so there is a risk of severe reactions if this muffin is not baked through. So very important for the challenge, and then for subsequently eating it at home, if they pass the challenge, to be very clear to families that for baked egg and baked milk, it has to be baked through. Then I'm also all sure you know about the milk ladder, and that we now have a shorter IMAP milk ladder with 6 steps, where we start with a cookie, then a muffin. This muffin has got a slightly less protein than the Mount Sinai muffin I've just showed you. So you can do 1 muffin and then perhaps 2. Step to a pancake, cheese, yogurt, and then pasteurized milk. And this is also another way of performing introduction of cow's milk if there is no IgE detectable in the child's bloodstream, or their skin prick test is negative if they have IgE food allergy. And if they have simple non-IgE food allergy, then of course the IMAP ladder is the preferred way of getting graded amounts of milk into their diet. And for egg, again, you know, I'll just show you. We had the Anya Novak report with the 10 dosages, the complex dosages with Practal, which you may only want to use for research. And then again here we have the oral food challenge report with beautiful total dose using a French toast or a large egg, or using a hard-boiled egg, again with the division of the dosages into 4 or 6 different dosages. There's also a baked egg recipe that's been published by Leonard et al. And like I said, equivalent to what we say in terms of the cow's milk challenges, it's really important to bake these muffins through. 15 minutes for a small muffin, 30 minutes for a large muffin. And these have got slightly more egg protein in 2.2 gram, opposed to the milk protein, which is 1.3 gram in the baked milk challenge. So, you know, this is sort of like the technical bit. As a clinician, you decide, are you going to do an open, single blind or double blind challenge?
Are you going to use the Anionovac dosages from 2009, the Practal dosages, or are you going to go for the latest oral food challenge report? If it's a tiny baby, you can do the peanut challenges as I showed you. If it's an older child and the food may not be peanut, you can go for the latest oral food challenge report. You can decide, are you going to do baked milk challenges or baked egg muff challenges, where I've given you the recipe. And now on the day of the challenge, you may have some practical issues. So it's important when we challenge children and also adults, because there's many adults with fatty eating behavior, that we find out, will they eat the food? You know, it's impossible to do a prawn challenge or a salmon challenge in somebody with a complete aversion to the food. And if they tell you that they're not going to eat the food ever after the challenge, no point doing the challenge. But if it is a child or adult with some aversion towards the taste of milk or egg, but they do say that they'd love to eat some muffins, or they may want to eat some lasagna or a pasta dish, or even have some tortillas with the egg in, where you can't taste the egg, but the egg is present, then perhaps you want to do a single blind challenge. So find out, will they eat the food, and do you need to mix the food? It's so easy when an adult has a peanut challenge and they say, I used to love peanuts, I'll eat them by the handful. In that case, you don't have to think about mixing, but definitely worth asking, will they eat the foods? In fussy eaters, established before the challenge what they will eat, what you can mix it in. It's important to just go with the flow and realize this 3-hour challenge may take 6 hours. Sometimes you may have to mix it in with foods that you don't think is good. I have mixed in salmon in a family that eat a lot of fish, so they wanted to introduce salmon into the child's diet, and she would only eat peach yogurt on the day. So I've mixed some salmon in with peach yogurt. When is the reaction really a reaction? So it's important to be clear about subjective symptoms, that reluctance to eat and say, I've got a tummy ache and I feel sick just because they don't want to eat, shouldn't be considered as a positive challenge outcome. And then also psychological symptoms. There's written case reports of adults that would literally break up in hives just from the stress of having to eat something they think they may be allergic to. So really find out about all those factors. You will often end up mixing, you know, particularly in kids, find out their likes, food dislikes, if they have special dietary needs, like they're vegan, may have kosher or halal eating habits. If you're dealing with a vegan, you're going to need to have a soy or a coconut or a pea protein-based yogurt to mix the food with, because cow's milk won't work. Important to know which brand name they may like, because again, getting back to the yogurt or an ice cream example, mums would say to me, oh, they love yogurt, or you can mix it in with the ice cream. And then on the day, you have a yogurt that they don't like. So find out which brand name they prefer. You can ask parents to bring in foods to mix with that the child eats at home, like the child's special jelly or jello, a syrup that the child may like to put in. Cow's milk, we don't normally recommend syrups for children, but sometimes during the course of a challenge, that's the only way to get it in. We may want to think about tomato sauce to mix things in, but remember, if it touches the skin, it can cause sort of like contact rashes. So that's not my preferred thing to use during a food challenge. And sometimes, you know, they may like a particular bread for sandwiches, or they may like a particular rice cakes, and that can be used. Rice cakes, you know, so they can dip their hummus in the rice cakes and eat. Important, if the child have eczema, to put Vaseline around the face. And if you are going to allow the child to dip a food or feed themselves, always wash their hands carefully after every dose, because you don't want them to touch the skin and the chest and the legs, and the next minute you have hives all over the body. Because a contact reaction doesn't always mean an oral reaction. It's good to have things like blenders, microwaves, scales, freezers and fridges in a challenge unit to help you to store the food and prepare the food. And sometimes a play specialist for children in particular can be very helpful to just distract them from having the challenge, but still get them to eat the food. You know, I talked about the feeding history, a list of foods that's already tolerated. You also need to think, are you going to ask families to bring in the food, or is the food prepared on the food challenge unit?
We bake our muffins, but if we do, let's say, a fish challenge or perhaps a particular cookie challenge, we may ask the family to bring it in. I talked about the play therapist and the feeding therapist. If children have huge issues with textures, I often call the feeding therapist to help me to decide which format. Like, for example, if I do a beef challenge, is the child more likely to have cubes of beef or minced beef or perhaps meatballs, or is, shall I fill like a tortilla with some meat, or shall I put meat in a potato cake? So that's quite often how the feeding therapist could help me. In the hospital kitchen, it's always good to have a yogurt and soy-based products, eggs to make scrambled egg or French toast, different kinds of wheat-containing things, gluten-free breads if they're wheat allergic, peanut butter, oatmeal, baby rice, always really good things to mix food with. On our challenge unit, we may have the muffins, we have some all kinds of tree nut and peanut butters and tahini paste and egg powder. And then, like I said, certain foods we do ask the families to bring in, just because the hospital kitchen cannot prepare it, and we most definitely can't keep it in the food challenge unit. Helper food as well. I've already mentioned about the fact that we can ask families to bring in helper foods, but we also have helper foods on the challenge unit, such as ketchup and mustard, which I already said is not my favorites, syrups, some jelly, chocolate syrup. If you get to the end of the challenge and all you need to get is that last dose of milk in, or soy milk in, or then perhaps chocolate syrup can just help you to get through it. But again, not something we would recommend for long term. Apple puree or sauces, yogurts, rice puddings. In England, where they eat rice puddings, I've used that a lot to mix my challenge food with. Corn puddings, oatmeal, corn porridge, for example. Mashed potatoes, very handy to mix things in. Fruit smoothies, I've made a lot of fruit smoothies in my life to mix milk or soy or pea milk with, if we think that perhaps they may be pea or soy milk allergic. Soups can be handy, and then ground meat. Sometimes just mixing ground meat with ground fish and then make like a meatball with that can help to get the children to eat the fish if they're really struggling with fish during a challenge. And then always remember, this is my very last slide, that at the end of the challenge, we can't just say, okay, goodbye now. If it was a negative challenge, we need to talk about regular intake of the challenge food, ways that the child may eat the challenge at home and keep the diet consistently. But we really want to make sure that the child continues to eat the challenge food. That may mean that mom would need some specific cooking or baking instructions. And then, of course, if the challenge was positive, we need to just re-emphasize the importance of avoidance of the challenge food, and we need to make plans for follow-up visits and assessments. Sometimes nowadays, when our children have positive challenges, we may go on to start performing oral immunotherapy, but that is a talk for another day. So this is really my talk. I would like to thank you for your time, and I hope you found it informative. Thank you. Extraordinaria presentación, sumamente importante para la confirmación diagnóstica en alergia alimentaria. Agradecemos muchísimo su participación en el simposio y no nos queda duda de que será una de las pláticas más importantes. Ahora demos la bienvenida al doctor Esteban Icaza, médico gastroenterólogo y endoscopista del Centro Médico ABC y doctor en ciencia. El doctor Icaza presentará el tema relacionado con las manifestaciones gastrointestinales en adultos que presentan alergia alimentaria. Agradecemos al doctor por aceptar participar en este evento. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Esteban de Icaza del Río. Soy gastroenterólogo, endoscopista y además investigador. Pues quiero primero agradecer mucho a los responsables de este segundo congreso Simposio de Alergia Alimentaria. Muchas gracias por la invitación, es un honor, y además pues la creación de la clínica creo que va a rendir muchos frutos y ya está rindiendo grandes resultados. Entonces, pues nuevamente gracias. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es alergia alimentaria, manifestaciones gastrointestinales en el adulto. Pues este es un tema
donde el tubo digestivo, pues como saben, participa mucho en todos los síntomas que tienen que ver con alergias alimentarias. Entonces, de primera intención, pues vamos a definirlo. Es una reacción inmune, patológica, potencialmente mortal, iniciada por los antígenos de proteínas alimentarias inocuas. Entonces, lo que tenemos son este tipo de células que están trabajando sobre el sistema inmune, son mediadas por la inmunoglobulina E, y hay el grupo de enfermedades que están dependientes de inmunoglobulina E y las independientes. Y aquí las células que más trabajan, y aquí tenemos cómo a nivel de la luz intestinal en el epitelio del tubo digestivo, pues vamos a ver cómo tenemos varias formas de que se eche a andar todo este proceso, toda esta cascada de inflamación que acaba con procesos alérgicos. Y aquí pues tenemos los grandes protagonistas que pueden ser el mastocito, los eosinófilos y las células inmunológicas. Entonces sabemos que ante la presencia de pues, lesiones a nivel de piel, lesiones a nivel de piel o la presencia de los alergenos en alimentos, proteínas de los alimentos o cualquier alteración en el equilibrio, pues echa a andar una serie de procesos a nivel del epitelio del tracto gastrointestinal que activa pues las células que estamos viendo que participan más importantemente. Los mastocitos, las células dendríticas, los linfocitos, aquí hay una regulación por linfocitos de T y los linfocitos reguladores que eventualmente acaban pues activando interleucinas y echan activación de los eosinófilos y varias otras células inmunológicas que son los que van a tener la acción sobre la respuesta inmune. Y esto pues ahora sí que como todo en medicina, a través de ensayo y error lo hemos ido explorando. Y esto desde Hipócrates hasta la fecha, pues vamos cada vez aprendiendo más. Ya desde entonces se describían estas reacciones alérgicas y pues desde 1921 es donde realmente se documenta, ¿no? Con el experimento de Prosnitz, donde se hace la famosa reacción de Prosnitz-Kussner, donde se inyecta suero de un paciente alérgico al pescado, al paciente que es Kussner, en su piel, y al siguiente día se le inyecta extracto de pescado en la misma zona y se hace una zona control. Y entonces lo que vemos es la reacción propiamente que se documenta por esta lesión en piel, donde pues se prueba que hay la sensibilidad, cómo se puede transferir a través de un factor en el suero, en este caso las inmunoglobulinas, de un paciente alérgico a un paciente voluntario sano. Esto a nivel de piel y vemos la lesión propiamente que se identifica en ese momento. En la parte endoscópica, pues también hacemos este tipo de experimentos un poco cruentos, donde pues se hace la misma lógica, ¿no? Un paciente con alergia al trigo, pues se le inyecta en el ciego, en el colon ascendente hacia el ciego, se le inyecta un extracto de trigo y vamos viendo cómo a los 5 minutos se presenta un poco de edema, hiperemia alrededor de uno de los pliegues cerca del ciego y a los 15-20 minutos se empieza a aumentar hasta que tenemos una franca reacción donde nuevamente pues podemos, y esto es una forma de hacer diagnóstico, ¿no? Un poco corriendo riesgos que hoy día podemos minimizarlos y hacerlos de otra forma, pero pues, así es como se empezó a desarrollar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo y sobre la marcha? Pues, y un tanto preocupante es que pues, las prevalencias de la alergia alimentaria pues, han ido en aumento, ¿no? Más en las últimas 2 décadas, pues tenemos que el 20% de la población en algún momento han registrado alguna reacción adversa al alimento. Es, como sabemos, pues, más frecuente y se ha platicado en este congreso en el día previo, pues como en los niños es un tema muy importante. En los adultos baja esta proporción por el propio sistema inmune que va adquiriendo cierta aumento en su maduración y de 1 a 4% en adultos. 15% de los niños que se documenta la alergia alimentaria, pues sabemos que lo van a tener en la etapa adulta. Y esto pues, es un problema grave en cuanto a las reacciones anafilácticas, ¿no? Sabemos que en países industrializados la alergia alimentaria pues, es la principal causa de reacciones anafilácticas. Entonces, pues
¿por qué ha aumentado esta prevalencia? Ahí hay muchas lagunas de conocimiento todavía. El cacahuate es la que mejor documentada se tiene. Sabemos que se ha doblado en la última década. Es el mejor registro se tiene. Los otros alimentos falta mucha información, más en nuestro medio. Estas estadísticas pues vienen de otros países que tienen mejor organización de sus datos. Y hay una hipótesis a nivel de la higiene que se tiene en países industrializados, donde entre pues menos exposición a múltiples proteínas de alimento, alergenos, bacterias y demás, pues la capacidad del sistema inmune también se va modificando. Entonces sabíamos que los pacientes que tienen atopias, pues tienen más riesgo de desarrollar alergias alimentarias. Hasta 35 a 40% de los niños con dermatitis atópicas, pues llegan a tener alergias alimentarias mediadas por IgE. Y aquí, pues en la gráfica vemos cómo, pues según la edad, vamos viendo cómo se comportan estos estoy buscando mi cursor, ya. Vemos en la gráfica, pues cómo en la etapa temprana, pues las principales enfermedades ligadas a alergias alimentarias, pues tienen una prevalencia disminuida, y el asma y la rinitis alérgica, pues teniendo números más importantes. Bueno, la alergia alimentaria pues es a todos niveles, ¿no? Involucra la cavidad oral, el tracto digestivo, que es el objetivo de esta plática, pero también toca piel, tracto respiratorio y sistema cardiovascular. Lo que nos toca en cuanto a manifestaciones gastrointestinales, pues sabemos que ha sido un problema un poco tratar de explorar esta zona, ¿no? Son difíciles de identificar, son probablemente explicadas en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, y pues tenemos limitaciones diagnósticas. Y los pacientes pues precisamente representan un reto para nosotros como gastroenterólogos, como estudiosos del tubo digestivo, donde pues son problemas comunes y corrientes de muchas otras enfermedades de tubo digestivo. Entonces son pacientes que presentan los síntomas típicos de dolor abdominal, distensión, náusea, vómito, que son propios de otras entidades gastrointestinales, como problemas funcionales tipo síndrome del intestino irritable, que hay que estar haciendo diagnósticos diferenciales y tener siempre en la cabeza la posibilidad de alergia alimentaria como una causa del problema del paciente, ¿no? Entonces, pues son pacientes que tienen problemas psicosomáticos, problemas funcionales como intestino irritable, y hay asociaciones, ¿no? entre reacciones adversas alimentarias y el síndrome de intestino irritable. Entonces, estas reacciones alimentarias, pues algunas son de origen no inmunológico, ¿no? Que son de tipo enzimático, como la más frecuente de ellas, la intolerancia a la lactosa. Y hay otras farmacológicas, idiopáticas, pero esta es la más frecuente. Y este sistema inmune, pues es el que nos explica cómo se comporta todo esto. Entonces tenemos un sistema inmune sistémico y el sistema inmune de la mucosa, el sistema inmune intestinal. Trabajan ahora sí que de forma muy diferente, porque el sistema inmune sistémico pues está diseñado para reconocer pequeños antígenos y desencadenar una respuesta inflamatoria para neutralizar el potencial patógeno, ¿no? Y al contrario, en el caso del sistema inmune de la mucosa, donde pues tiene que tolerar, tiene que poder entrar en contacto con diferentes antígenos que están en el medio, que están en el alimento, que están en todo lo que va a través del tubo digestivo, ¿no? Y justo trabaja para suprimir la reactividad inmune. Entonces, si se fijan, pues están trabajando en direcciones opuestas. Uno, ante pequeños estímulos, desencadena toda una respuesta inflamatoria. Y al contrario, en el sistema inmune intestinal, pues está expuesto a tantos antígenos que tiene que trabajar al revés, hacia tener una reactividad, hacia suprimir la reactividad y tener menos exacerbación de las reacciones. Y entonces tiene que poder reconocer proteínas del alimento, organismos, bacterias comensales que son parte de nuestra flora, y no despertar una reacción inflamatoria que cuando llega a ocurrir, pues estamos en el lado de la patología, ¿no? Y para esto, pues hay varios mecanismos para llevar a cabo. Uno de ellos interesante
es el GAT, el Gut Associated Lymphatic Tissue. Pues es justo lo que busca hacer, diferenciar organismos y proteínas externas que tienen un potencial de causar daño de las que no lo tienen, que es ahí donde el sistema inmune pues trata de precisar cuál es el agente que puede causar daño y cuál es el que verdaderamente convive con el resto de la flora y con el organismo, ¿no? Entonces, pues en condiciones normales, lo que tenemos en este sistema inmune innato, pues para prevenirnos, pues tenemos ácido gástrico, tenemos ácido clorhídrico que está defendiendo en el ambiente del estómago, tenemos bicarbonato, secreción de moco, una capa epitelial con uniones estrechas que no permiten el fácil paso, y a esto se suman enzimas digestivas, desde tipo pancreáticas, amilasas, lipasas, a nivel de saliva, una serie de mecanismos de defensa que nos protegen, ¿no? La peristalsis, el mismo tubo digestivo, participa en todo esto y la capacidad de fagocitosis, ¿no? Y a pesar de todo esto, de esta compleja barrera, y a pesar de este gran diseño a través de la evolución, de la mucosa, 2% de los antígenos ingeridos son absorbidos y transportados al resto del cuerpo en su forma intacta. Entonces, ese 2% es el que todavía logra avanzar. Y entonces, pues esta barrera, esta permeabilidad intestinal, pues se ve aumentada en ciertos escenarios, como infecciones, cuando hay estados de nutrición deficientes, cuando hay inflamación a otros niveles, que lo podemos ver cómo se expresa aquí a continuación, y tenemos nuevamente nuestras células de interés. Entonces tenemos una cierta predisposición genética, que siempre es lo que hace que un individuo sea más susceptible a este tipo cuando hay un contexto de alergia alimentaria, a presentar estos datos, ¿no? Entonces tenemos cuando hay bacterias, cuando hay... Aquí, aquí vemos como el epitelio, pues ante diferentes nutrientes, baja o alta de nutrientes, bacterias y algunos químicos, pues permiten el paso y se aumenta la permeabilidad. Tenemos nuevamente en el contexto donde los mastocitos, los linfocitos T, las células dendríticas, y este componente que hablábamos, donde pues está filtrando, está trabajando para mantener la permeabilidad de la barrera intestinal. Y pues eso es parte de lo que platicamos hace un momento, la tolerancia, ¿no? La tolerancia a nivel de vía oral, pues es lo que permite que este sistema inmune de la mucosa pueda discernir entre cuándo es una verdadera amenaza para el organismo y cuándo es una bacteria comensal, parte de nuestro ambiente, y en ese caso no responder de forma agresiva. Entonces, esa homeostasis que se alcanza solo a través de regular estas funciones de barrera y regulando a la baja la respuesta inmune normal hacia bacterias y antígenos que no habría por qué despertar esa reacción, ¿no? Entonces, esta hiporreactividad del sistema inmune intestinal, pues es lo que queremos que prevalezca y se mantenga, y se altera cuando estamos bajo estados de enfermedad, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal o las alergias alimentarias. Y así tenemos que los mastocitos, una vez que los antígenos a nivel del epitelio intestinal logran pasar, pues echan a andar toda esta respuesta que hemos ido platicando, donde el mastocito se ve activado y entonces libera histamina, y eso pues tiene toda una consecuencia, ¿no? A nivel de modulación neuronal, pues genera dolor, genera edema de la mucosa, sabemos que se reclutan fibroblastos y aumenta la fibrosis, sabemos que a nivel del músculo liso, pues se presenta estas contracciones y peristalsis, que son parte de la sintomatología que se aprecia en los padecimientos gastrointestinales. Y esto acaba en un reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos, y que van siendo parte de la respuesta inflamatoria. Y a su vez también aumenta la permeabilidad vascular. Bueno, y estas células de las que hemos venido hablando,
muy importantes, mastocitos y eosinófilos, pues son los responsables de estos síntomas clínicos y la disfunción orgánica que ocurren durante una reacción alérgica. Y esto pues lo documentamos de diferentes formas, porque cuando se presentan los pacientes con alergias alimentarias, pues podemos medir en orina, en suero, en líquido intestinal y vemos que estos pacientes pues tienen niveles aumentados de histamina, de factor de necrosis tumoral y de proteínas derivadas de eosinófilos, como evidencia de que está participando todo esto, ¿no? Y ahí es donde tenemos pues justo este escenario donde estamos bajo un contexto de normalidad, donde hay una tolerancia de la mucosa, donde la vida es bella, donde podemos estar con una luz intestinal sin problemas, el epitelio está conservado, hay pocos antígenos a nivel del epitelio y pues no se activan las células presentadoras, no se activan los mastocitos, no hay necesidad de generar IgEs específicas, en la misma barrera está cubierta y protegida por la IgA, que es una forma de defensa igualmente, y pues están en un estado de reposo los eosinófilos, y pues hay un control del estado de inflamación, el tubo digestivo trabaja de forma adecuada y todo marcha en orden. Y el problema es cuando justo se rompe ese equilibrio, se rompe esa homeostasis, aumenta el número de antígenos, la permeabilidad se ve fragmentada y entonces empiezan a penetrar esta serie de antígenos que aumentan en su carga, aumentan la permeabilidad y entonces pues se asoman a la célula presentadora de antígenos y entonces pues ya activa a las células dendríticas, lo que ya hemos venido platicando, a los linfocitos B, que a su vez aumentan las IgE, estos con los mastocitos degranulan y entonces se secreta factor de necrosis tumoral, interleucinas y de ahí pues esta activación de eosinófilos y neutrófilos que acaban en un estado de inflamación, alteran la función del tubo digestivo y pues lo que hemos platicado, edema, dolor y otros síntomas, ¿no? Y pues a nivel sistémico también acaban haciendo pues obstrucciones a nivel de la vía aérea, arritmias, alteraciones en la presión y pues todos estos síntomas que hemos venido platicando, el vómito, diarrea, el dolor cólico, prurito, todo esto que son parte de los síntomas gastrointestinales propios de alergia alimentaria y cuando está afectado el tubo digestivo, ¿no? Entonces eso es en cuanto al sistema inmune a nivel local. Ahora, pues también hemos platicado también hay un eje cerebro-intestino que participa de forma importante. Y entonces pues regula el sistema nervioso entérico. Y aquí esta interrelación es la que se vuelve muy interesante y cada vez sabemos un poco más de ella. Sabemos que este sistema nervioso entérico pues trabaja sobre el aporte sanguíneo, activa a nivel de actividad del músculo liso, movimientos peristálticos y la función inmunológica y epitelial. Entonces, y pues por lo mismo regula pues, también a nivel de linfocitos, mastocitos, eosinófilos y esto en parte en las reacciones alérgicas. Y el que hemos platicado, este gate, que es el gut associated lymphoid tissue, que está inervado por el sistema nervioso entérico, pues es una de las potenciales explicaciones que tiene estos mecanismos de cómo un componente funcional y psicológico de las respuestas alérgicas. Y pues aquí vemos cómo está esta interacción. ¿Cómo agruparlas, cómo organizarlas? Pues es un poco lo que platicamos al principio. Pues tenemos las reacciones alérgicas adversas, que son parte de lo que inicialmente empieza con la respuesta alérgica, y de ahí pues tenemos hipersensibilidad al alimento, que son estas que son las IgE mediadas, y ahí tenemos síndrome de alergia oral, que antes era la alergia a polen y alimento, y la alergia gastrointestinal. Y las mixtas, y las que no son mediadas por IgE, donde está la esofagitis eosinofílica, que vamos a tocar a detalle
la gastritis eosinofílica, la gastroenteritis eosinofílica y la proctocolitis eosinofílica. Y en el lado de las no mediadas por IgE, pues enteropatía inducida por proteínas del alimento, la enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme y el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas del alimento. Como ven, es un espectro muy amplio y pues para los objetivos de esta charla pues no podemos concentrarnos en cada una de ellas. Entonces vamos a tocar un poquito de las más importantes y hacer énfasis más en la esofagitis eosinofílica. El síndrome oral alérgico pues es la principal manifestación de la alergia alimentaria en adulta. Los más frecuentes disparadores de reacciones alérgicas son proteínas de plantas que hacen una reacción cruzada con antígenos inhalados, y aquí son frutas y vegetales crudos, el abedul, la ambrosía, la artemisa, y pues despiertan prurito, inflamación a nivel de lengua, labios, paladar y orofaringe, que es lo que lo caracteriza, y se puede acompañar de broncoespasmo. Y como dijimos, están mediadas por IgE, y pues las pruebas cutáneas y los niveles específicos de IgE son parte del diagnóstico. Es una de ellas. La otra es la alergia gastrointestinal, que ocurre de forma inmediata, en minutos, y puede ser hasta menos de 2 horas ante la exposición de alimentos. Se acompaña pues, de los síntomas propios: náusea, vómito, dolor abdominal o diarrea. Y igual el diagnóstico es clínico. Hay que medir también en la medida de lo posible la IgE específicos, niveles y pruebas cutáneas. Y la confirmación pues, son dietas de eliminación seguidos del reto de alimento, que es la forma de establecer diagnósticos, ¿no? Y aquí los principales alimentos, estamos hablando de leche de vaca, huevos, cacahuates, mariscos y pescados. Y la otra, que es un poco más interesante desde el punto de vista de la gastroenterología, pues es la esofagitis eosinofílica, que también pues tiene menos tiempo con nosotros y hemos ido aprendiendo de ella en las últimas décadas, lo cual la ha vuelto muy interesante, ¿no? Apenas en el 78, Landres y colaboradores describieron el primer caso de esofagitis eosinofílica en un paciente con acalasia vigorosa. Ahí empezaron a ver cómo en las biopsias pues empezaban a observar cúmulos de eosinófilos que se comportaban de forma diferente de acuerdo a presencia o no de reflujo y de síntomas, y como algunos de estos pacientes pues tenían disfagia o dinofagia, impactaciones alimentarias, diferentes síntomas que dijeron algo está ocurriendo aquí. Y no fue hasta 93 y 94 que investigadores en Estados Unidos y en Suiza pues reportaron ya varios casos que no se explicaban completamente por el reflujo, y pues ahí empezaron a ver qué pasaba con esto, si eran situaciones idiopáticas o pertenecían a un nuevo grupo, de una nueva entidad, y de ahí pues pensar en la esofagitis eosinofílica. Y es ahí donde empieza realmente la exploración de esta entidad, y de ahí que pues surgen varias publicaciones para su conocimiento. Entonces es un padecimiento crónico con una reacción inmunológica que se asocia a síntomas de disfunción esofágica, y pues lo que lo caracteriza es disfagia, dolor torácico, pirosis y regurgitación. Entonces la esofagitis eosinofílica ocurre principalmente en menores, más frecuente en varones, y se presenta con reflujo gastroesofágico, vómitos, rechazo al alimento, saciedad temprana y falla al desarrollo y crecimiento. En adultos pues, predomina el dolor torácico, disfagia e impactación alimentaria. La prevalencia de la esofagitis eosinofílica ha aumentado en la última década, probablemente por mayor uso de inhibidores de bomba de protones y procinéticos. Eso es lo que se estima, esta mayor frecuencia en niños con reflujo, y también la sospecha de la exposición a antibióticos de forma temprana. Es una enfermedad multifactorial que ocurre por una respuesta alérgica precipitada por alimentos y antígenos ambientales en individuos genéticamente predispuestos, que eso es con lo que hemos platicado a lo largo de esta charla, que tiene que haber esa predisposición genética para que se presente todo esto. En condiciones ordinarias, pues tenemos los mecanismos de tolerancia que nos permiten lidiar con estos alergenos. Como es propio en la esofagitis eosinofílica, tenemos estos diferentes alimentos que presentan frecuencias altas de capacidad de despertar reacciones alérgicas, como la leche, el huevo, el trigo,
algunos factores ambientales y microbianos. Aquí habría que agregar pues, mariscos, pescados, nueces, cacahuates, y todo esto, pues lo que sabemos que a nivel esofágico, a nivel del epitelio, pues van a estimular a la interleucina 33, que esto pues activa los linfocitos T reguladores y los T cooperadores TH2, que secretan interleucinas y factores de crecimiento que van a activar eosinófilos y mastocitos, como hemos ido viendo a lo largo de esta plática, y esto pues lo que acaba es alterando la pérdida de la barrera, que es lo que eventualmente permiten que la permeabilidad aumente y pasen estos antígenos. Se remodela la pared del esófago, hay remodelación y pues una inflamación eosinofílica. Y esto, pues partiendo de etapas tempranas en la vida, en la infancia hasta la adultez, pues vemos que hay problemas en la alimentación, en el vómito, dolor abdominal, disfagia y eventualmente en las etapas más avanzadas donde hay fibrosis, pues ya impactación alimentaria. Entonces el diagnóstico una vez que tenemos estos síntomas, pues es histopatológico. Sabemos que hay una infiltración de eosinófilos en la mucosa y esta tiene que ser arriba de 15 eosinófilos por campo y en ausencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros hallazgos histológicos son los cúmulos de eosinófilos peripapilares y yuxtalaminar. Se requieren de múltiples biopsias en una endoscopía para establecer el diagnóstico. Generalmente lo hacemos en esófago proximal, medio y distal. Y entre más biopsias, pues mejor oportunidad de predicción. Y la endoscopía, pues vemos estos anillos que corresponden a la felinización, en ocasiones surcos, úlceras, pápulas blanquecinas, que son abscesos eosinofílicos, y en casos más avanzados hasta estenosis. Pero también hay un tercio de estos pacientes que tienen endoscopías normales, donde todavía no hay suficiente afección esofágica para los síntomas. Y aquí vemos en estas diapositivas cómo se comporta un esófago normal y en sus cortes histológicos, cómo la distribución a lo largo de las 3 capas del esófago pues permiten ver cómo es normal. Y ya en un estado de enfermedad, cómo estos eosinófilos pues se van agrupando y van tomando parte de las diferentes capas de la mucosa, su mucosa, y eventualmente haciendo intercambios a nivel de matriz celular, donde se establecen estados de fibrosis, y eso nos lleva a los síntomas tardíos de la esofagitis eosinofílica. Y pues la presentación, precisamente por eso, las lesiones es diferente en niños y adultos. Las lesiones esofágicas son inflamatorias más, hay exudados, hay surcos, y ya en la adultez pues son más fibróticas a nivel de anillos y estenosis. Y en el camino de todo esto, pues se ha ido identificando un nuevo estadio, que es difícil si lo posicionamos dentro del lado de la esofagitis eosinofílica o dentro de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, porque parece permanecer en un continuo. Y esta es la eosinofilia esofágica, que responde a los inhibidores de bomba de protones. Entonces, estos pacientes que pues tienen los suficientes eosinófilos, pero con omeprazol mejoran significativamente, ¿no? Entonces tienen las mismas manifestaciones clínicas, endoscópicas e histológicas, y son indistinguibles de la esofagitis eosinofílica. Y probablemente pertenecen, por eso, a un continuo, un proceso continuo o un subtipo que estamos ahí entre esofagitis eosinofílica o enfermedad por reflujo. No está claro. Sí hay trabajos, sí hay investigaciones que apuntan a que el IBP ejerce una función antiinflamatoria y antioxidante, y que pues sabemos, eso sí, de estudios previos, que pues, repara el epitelio esofágico y tiene acción hacia bloquear algunas citocinas. Entonces, este grupo es el que se está, pues seguramente pertenece a un subtipo de la esofagitis eosinofílica. Y el tratamiento pues, se basa a partir de la supresión de ácido, la dieta, en casos frecuentes glucocorticoides, y menos frecuente la dilatación esofágica. Y pues la dieta es crucial aquí, y pues se busca, son pacientes jóvenes que tratamos de ahorrar esteroides, de usarlos lo menos posible,
o en su caso, pues ya de forma tópica. Y ahí, pues la eliminación de 6 alimentos tiene una efectividad del 74% y se eliminan los grupos más importantes: huevo, leche, soya, mariscos, pescados, cacahuates y nueces. Y casi la misma efectividad quitando 4, y acuérdense que estos son niños y adultos jóvenes, que pues una dieta muy restrictiva hace que sea difícil el apego, ¿no? Entonces aquí quitando 4, leche, huevo, trigo y soya, pues hay una efectividad muy parecida. Y otra estrategia pues es ir quitando 2 alimentos, los más importantes, quizás leche y trigo, y según la respuesta y según los resultados, pues valorar si se escala a 4 o hasta 6 nuevamente alimentos. Y de esta forma quizás lograr mejor apego con los pacientes. Este tratamiento de glucocorticoides tópicos y sistémicos son la base de tratamiento. Aquí usamos la fluticasona y la budesonida y logran remisiones importantes del 50-80% de los casos. Y pues ya casos muy reducidos y con alto contenido de fibrosis, pues, y casos más severos, pues la terapia biológica se puede usar, ¿no? Y aquí se ha trabajado algunos anticuerpos monoclonales que actúan a nivel de la interleucina 5, como el mepolizumab y el reslizumab, que mejoran eosinofilia esofágica, pero no tantos síntomas, ¿no? Entonces, pues todavía está ahí. Hay mejores resultados con dupilumab, que presenta mejores resultados. Otros esfuerzos que no fueron muy fructuosos con el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra IgE, no se demostró tan eficaz. Y a nivel de, pues eso es a nivel de esófago, pero pues la eosinofilia la vemos a lo largo de todo el tubo digestivo, y así la vemos en el ilion, la vemos en ilion, y vemos cómo se va a nivel histológico, en diferentes, este es ilion también, y aquí ya a nivel de colon, pues cómo se comporta. Bueno, ya para ir cerrando, pues las herramientas que tenemos para estudiar esto, pues es como en todo en medicina: historia clínica, exploración física, nos dan una muy buena impresión. Hay pruebas cutáneas, hay IgS específicos, las dietas de eliminación, que algo hemos tocado, retos orales de alimentación, que eso es pues en un ambiente lo más seguro posible, pues ahora sí tratar al paciente. El estándar de oro, que es el Double Blind Placebo Control Food Challenge, que pues es un reto, se engaña o de forma ciega al paciente y al observador, se esconde el alimento de interés. A una hamburguesa se le pone polvo de leche o cosas así, y pues no sabe ni el paciente ni el administrador o el médico, y se ve cómo se comporta. Claro que hay riesgo de anafilaxia y en casos también algunos falsos negativos, ¿no? Y el tratamiento, pues este manejo dietético, de dietas de eliminación, tratamiento médico con nuestro armamentario básico: antihistamínicos, corticosteroides, epinefrina, que es algo que cada vez debería estar más presente y fácil de acceder, que no es el caso. Tenemos muy buenos datos nuevos de probióticos, inmunoterapia oral, epicutánea y sublingual, que también está rindiendo frutos, antígenos hipoalergénicos y tratamientos anti-IgE, péptidos tolerogénicos. Todo esto son áreas nuevas de tratamiento: proteínas recombinantes, vacunas de DNA y anticuerpos neutralizantes, que son áreas de exploración. Entonces, pues las reacciones, para concluir y para cerrar, las reacciones adversas a alimentos que resultan en síntomas gastrointestinales son comunes en la población general, de 1 a 4%, lo cual lo vuelve muy relevante como para estudio. Y las alergias alimentarias gastrointestinales son mediadas por mecanismos IgE dependientes e IgE independientes, que involucran eosinófilos, mastocitos y otras células inmunológicas, lo que resulta en un amplio número de presentaciones clínicas. Y a pesar de grandes avances, pues nos falta mucho por entender en el campo de la alergia alimentaria. Hay nuevos conocimientos en el sistema innato de defensa y microbiota, abren la puerta a nuevos tratamientos, como comentaba hace un momento, probióticos y estrategias de biología molecular. Pues muchas gracias por la invitación.
Como hemos visto durante el simposio, las alergias alimentarias nos presentan un reto diagnóstico. Como parte del abordaje de estos pacientes con manifestaciones gastrointestinales, toma relevancia la utilidad de herramientas como la endoscopía y el estudio histológico derivado de la toma de biopsias durante el procedimiento. Es por ello que el doctor Alejandro Ferreiro, pediatra, gastroenterólogo, endoscopista, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, miembro de la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología Pediátrica y Nutrición, además de la Sociedad Latinoamericana y Mexicana de Gastroenterología. Nos explicará con más detalle en la siguiente ponencia la endoscopía como herramienta diagnóstica. Soy el doctor Alejandro Ferreiro, soy pediatra gastroenterólogo en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Soy socio de Food Allergy Clínica ABC. El día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante, es un tema que me gusta mucho, la endoscopía. Pero vamos a ver cómo se utiliza como herramienta diagnóstica en alergia. No tengo conflicto de intereses. Los objetivos de nuestra charla serán conocer las implicaciones para realizar endoscopía en alergia alimentos, conocer los procedimientos a realizarse y sus beneficios. Hemos hablado en otras pláticas acerca del manejo multidisciplinario en las alergias a alimentos. En Food Allergy Clinic hemos integrado a un grupo de especialistas que iré explicando para dar qué hace cada uno de ellos, ¿no? Lo más importante es el pediatra o médico de primer contacto. Siempre es la cabeza de grupo, en el sentido de que obtenemos información a través de ellos, ¿no? Su historial clínico general y estudios que le haya realizado. Tenemos a los alergólogos, inmunólogos que se dedican a ser parte del interrogatorio y se dedican a hacer muchas de las pruebas. Yo estoy involucrado como gastroenterólogo y endoscopista. Tenemos a Pamela Almada, que es nutrióloga pediatra con especialidad en nutrición clínica. Aquí en el hospital, en el Centro Médico ABC, tenemos unos excelentes patólogos. Hay particularmente 2 patólogos que tienen adiestramiento especial en el sistema digestivo por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y que están estandarizados para temas de alergia a alimentos. Tenemos también el psicólogo, el terapeuta que nos ayuda con estos pacientes por el tema emocional del paciente o de la familia, pero también por temas de alimentación, ¿no? Trastornos de alimentación o aversión a los alimentos. Sin duda ponemos aquí como un cuadro muy relevante el cuidador o la persona que se encarga de cuidar al paciente, que aquí en México, bueno, pues involucro a los abuelos, ya que nuestra cultura latina así está. Los médicos de urgencias, ya que en algún momento podemos requerir sus servicios por un evento adverso relevante. Me encanta esta imagen. Para que sepan, esta imagen, bueno, todos conocen a Mafalda, es de Quino y se publicó a finales de los años 60, posiblemente principios de los 70, no tengo la fecha exacta, pero me encanta que Felipito le está diciendo a Mafalda y a Susanita que mediante un diminuto y delicado sistema de televisión que se introduce dentro del paciente, los médicos pueden percibir imágenes notablemente fieles del interior del cuerpo humano. Estamos hablando que desde 1970 se introdujeron las técnicas de endoscopía que ya se utilizaba con médicos de adultos a la práctica pediátrica. Obviamente se han hecho modificaciones diversas en el equipo desde sus inicios y hoy se sabe que es de uso rutinario en centros de tercer nivel con bajo índice de complicaciones. La tasa global de complicaciones se ha referido que una endoscopía alta es del 2.3% y de una colonoscopía es de 1.1%. En un paciente que se está abordando por una sospecha de una patología digestiva, se han establecido 3 fases. Entonces, en la fase 1 tenemos la historia clínica detallada, examen físico y percentilas de peso y talla. Con esto muchas veces logramos identificar un paciente que tiene una alergia alimentaria o algún otro padecimiento digestivo. Como fase 2 tenemos que descartar posibilidades infecciosas, inflamatorias de otro tipo. Entonces, hacemos una biometría hemática completa con velocidad de segmentación globular.
folato sérico y eritrocitario, coprocultivo, análisis microscópico para virus, coproparistoscópico y sustancias reductoras. Esto es parte del abordaje. Y no llegamos hasta la fase 3, en donde tenemos algunos otros estudios. En nuestro medio siempre es importante buscar Yardia amplia, por ejemplo. Se hacen coprocultivos, estudios contrastados, etcétera. Y aquí aparece la endoscopía y las biopsias como parte del abordaje de nuestros pacientes. La endoscopía implica la visualización directa de la mucosa de todo el tracto gastrointestinal con opción de realizar biopsias. Se realiza con sedación o anestesia general dependiendo de la edad. Y es posible realizarse en pacientes de muy bajo peso. Nos da la ventaja de poder tomar biopsias, que son bajo visión directa. Se utilizan para citología, microscopía de luz, microscopía electrónica, bioquímica, inmunistoquímica y biología molecular. Es importante señalar que, como ya dijimos, en la presencia de un patólogo con experiencia en sistema digestivo es muy relevante porque el valor diagnóstico depende de la institución y el especialista que la realice. Vamos a entrar un poco más a lo que vamos a desarrollar el tema de endoscopía y en dónde estamos involucrados. Ustedes ya saben, esta tabla es muy conocida. Los pacientes con alergias alimentarias y gastrointestinales se dividen en mediadas por IgE, las mixtas o mediadas y no mediadas por IgE, las no mediadas por IgE, y aunque aquí durante muchos años se involucraba la enfermedad celíaca, a mí me gusta separarla como otros mecanismos inmunológicos. Dentro de las que nosotros vamos a platicar son de la esofagitis eosinofílica, las gastroenteropatías eosinofílicas, y de las no mediadas por IgE, proctocolitis alérgica inducida por proteínas, enteropatía inducida por proteínas y síndrome de enterocolitis inducido por proteínas. Con las siglas en inglés se conoce como FPS. Específicamente de las alergias no mediadas por IgE, tenemos las proctocolitis, la enteropatía eosinofílica y la FPS que ya comentamos aquí. En esta parte de la tabla les quiero hacer ver la frecuencia relacionada con la severidad del cuadro. La proctocolitis es la más frecuente con una severidad es leve. La enteropatía eosinofílica es de presentación moderada y de severidad moderada. Y FP es que, aunque es la más rara, pues es la más severa en su forma de presentación. En esta tabla se presenta, es un artículo del 2017, que es la guía de Espagan y ESGEP sobre endoscopía pediátrica. Les voy a presentar varias tablas en donde vamos a ir viendo cuáles son las indicaciones para endoscopía. Aquí específicamente vamos a hablar de los diagnósticos típicos e indicaciones terapéuticas para esófago gastroendoscopía o endoscopía alta. Aquí en esta tabla mencionan en este punto la alergia a alimentos. Sin embargo, cuando ponemos un poco más la lupa sobre todo el listado, vamos a ver que cualquier paciente con pérdida de peso, con falla de medro, que ya se descartó otra patología, pacientes con anemia inexplicada, dolor abdominal con sospecha de enfermedad orgánica, disfagia o odinofagia, hematoquesia, diarrea crónica inexplicable o impactación de alimentos. En cualquiera de estos pacientes que ya se descartaron otras causas, debemos considerar realizar una esófago gastroduodenoscopía. En esta tabla, lo que estamos viendo son los diagnósticos típicos e indicaciones terapéuticas de una ileocolonoscopía. Anemia inexplicable, diarrea crónica inexplicable, sangrado rectal y falla de medro son indicaciones para realizar una colonoscopía. En este en particular lo que estamos viendo es qué se tiene que tomar de biopsias para lograr un diagnóstico en los pacientes que estamos considerando patología gastrointestinal. Sospechando esofagitis eosinofílica, se establece que el objetivo deben ser 3 sitios de biopsias, es decir, esófago superior, medio e inferior, con 1 o 2 biopsias de cada uno de estos sitios. Lo que es más relevante es que no importa la apariencia endoscópica del esófago. Nos sucede frecuentemente que un endoscopista que no tiene mucha experiencia ve el esófago normal y tenía antecedente de una impactación alimentaria y no realiza las biopsias y entonces ese diagnóstico se nos va.
Ya habíamos dicho que íbamos a hablar un poco sobre enfermedad celíaca, ya que como parte del abordaje en Food Allergy Clinic tratamos de no solamente diagnosticar y tratar a nuestros pacientes, sino de realizar diagnósticos diferenciales, y la enfermedad celíaca es uno de los que tenemos. Para enfermedad celíaca se recomienda por lo menos una biopsia del bulbo duodenal y por lo menos 4 biopsias de segunda o tercera porción del duodeno. En esta tabla en particular vamos a ver si el mismo artículo, es la del 2017, y vamos a hablar de las indicaciones diagnósticas de esófago, gastroduodenoscopía, de acuerdo a signos y síntomas. Es decir, un paciente que tenemos pérdida de peso, falla de medro, diarrea crónica, mala absorción, anemia, dolor abdominal con sospecha de enfermedad orgánica, estamos buscando enfermedad celíaca, estamos buscando enteritis o enteropatía alérgica y obviamente los diagnósticos diferenciales que tenemos descritos aquí. En pacientes que tienen disfagia o dinofagia, dolor external o dificultad para la alimentación, tenemos que descartar impactación alimentaria con su asociación directa con esofagitis eosinofílica. Y los pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo, aunque pólipos es de las principales causas, también consideramos que nuestros pacientes con sangrado digestivo pueden ser por una alergia alimentaria. En esta gráfica lo que quiero mostrarles es los pacientes que tenemos una alergia mixta o no mediadas por IgE, cómo se presentan de acuerdo a la edad. La proctocolitis es más común en recién nacidos o etapa lactante. FPIE se presenta comúnmente como lactante menor o lactante mayor. Enteropatía inducida por proteína se puede presentar prácticamente a cualquier edad, desde recién nacido lactante hasta la edad escolar. La esofagitis eosinofílica se presenta más comúnmente en la etapa del adolescente. Aquí debía haber un adolescente, pero no quiso salir en la foto. La enfermedad celíaca se puede presentar prácticamente a cualquier etapa de la vida. Y la enteropatía eosinofílica, aunque llega a presentarse en lactantes, es mucho más raro. Es más frecuente en lactantes mayores, preescolares, escolares y adolescentes. Vamos a ir hablando un poco sobre específicamente los hallazgos endoscópicos de algunas de las patologías que ya hemos platicado. Uno de los característicos, ya vimos algo en la presentación del doctor Casaubon, la esofagitis eosinofílica tiene hallazgos que son muy sugestivos de la enfermedad. Este que vemos en esta imagen son hallazgos comunes de una esofagitis leve. Vemos este puntilleo blanquecino que lo tenemos prácticamente todas las circunferencias, salvo algunas zonas de la unión esofagástrica, y estos pliegues que están como profundos, engrosados. En esta imagen tenemos ya una imagen más crónica. Esto habla de cronicidad de esofagitis eosinofílica, en donde encontramos estos anillos concéntricos que llamamos traquealización. Se ven también estos surcos profundos lineales, longitudinales, y este puntilleo blanquecino. Para esofagitis eosinofílica se logró establecer esta clasificación que, dependiendo de los hallazgos, se va haciendo una tabulación. Por ejemplo, anillos va de grado 0 a grado 3. Observen, este no tiene ninguno, aquí empiezan a verse. Aquí son más marcados hasta llegar a una esofagitis eosinofílica severa con anillos muy marcados. En exudados aquí no se observan, si se alcanzan a ver estos surcos marcados, pero observen cómo están este puntilleo, estos exudados. En grado 2 ya mucho más marcado. Los surcos, como les decía, aquí no se ven en grado 0, en grado 1 son muy marcados, son longitudinales. El edema aquí se ve normal y aquí se llega a observar la mucosa de esófago edematizada. Con estenosis, aquí tenemos nada de estenosis, aquí tenemos una fibrosis severa que ya causó una estenosis central. Y el esófago que se llama en papel crepé, que son estas imágenes también circunferenciales con cambios en la mucosa. De esta forma tenemos hallazgos mayores y hallazgos menores y le damos una puntuación. Por eso es tan importante que en un paciente con sospecha de esofagitis eosinofílica el estudio endoscópico lo haga alguien con, que tenga experiencia en el tema. Hablando específicamente de la evaluación histopatológica, también ya se ha hablado mucho sobre los criterios diagnósticos, que encontramos un infiltrado eosinófilo de más de 15 eosinófilos por campo. Sin embargo, también
se ha dicho que en estas guías, que son 2017, que valores limítrofes que están alrededor de 15 eosinófilos por campo se debe particularizar, y más adelante vamos a ver un caso clínico que refiere a esto. Idealmente es bueno solicitar la densidad de eosinófilos por milímetro cuadrado. Se observan también microabscesos de eosinófilos y algunos otros hallazgos que comparte con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces aquí es en donde nos ayuda a distinguir una cosa de otra. Hiperplasia de lámina basal, con dilatación de espacios intercelulares, con elongación de papilas, capas superficiales de eosinófilos y fibrosis de lámina propia. Hace unos años se desarrolló este score que nos ayuda para establecer la severidad, que es el grado, y la extensión, que es el estadio. Como les decía, hacer una estandarización de los patólogos para esto nos ayuda mucho para el diagnóstico y el pronóstico de nuestros pacientes con esofagitis eosinofílica. Los hallazgos histopatológicos en enteropatía inducida por proteínas de alimentos típicamente fenocopia los observados en la enfermedad celíaca, es decir, a veces son indistinguibles una enfermedad celíaca de una enteropatía inducida por proteínas. Normalmente en la enteropatía inducida por proteínas los hallazgos son más leves. Tenemos diversos grados de atrofia de las vellosidades yeyunales e hiperplasia de las criptas, siendo la proporción de vellosidades a criptas un marcador sensible de la severidad por el daño yeyunal. Ahora vamos a hablar de los hallazgos que nos encontramos en proctocolitis alérgica inducida por proteínas. Básicamente es infiltración eosinofílica e hiperplasia nodular linfoide, es decir, el grado de eosinofilia puede ser variante. También conocemos cuáles son los valores normales de eosinófilos tanto en esófago, como ya lo dijimos, en menos de 15, como en diferentes partes del tubo digestivo inferior. En el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, FPIES por sus siglas en inglés, también encontramos hallazgos que no son tan específicos como linfocitosis intraepitelial, células plasmáticas, eosinofilia y mastocitosis. Particularmente en la enfermedad celíaca, me gusta meterla en la plática, como les decía, porque es parte del abordaje diagnóstico en patología digestiva. Aquí encontramos diversos grados de atrofia de vellosidades. Encontramos un aumento de los linfocitos intraepiteliales que característicamente debe ser mayor de 30 30 linfocitos, por 100 enterocitos. Hay pérdida de la polaridad nuclear, cambio de columnar a cuboide, infiltrado celular de lámina propia, elongación y hiperplasia de las criptas y aumento del índice mitótico en las criptas. Voy a empezar a presentarles unos casos, vamos a tratar de ser breves, pero son muy representativos de los hallazgos y de lo que significa la endoscopía para la alergia alimentaria. Este es un masculino de 12 años de edad que no tiene ningún antecedente de importancia para su padecimiento actual. En esta línea de tiempo que les presento, en la parte superior tenemos la presentación clínica y las fechas de presentación, y en la parte inferior tenemos tanto el tratamiento como los estudios que hemos realizado. Este paciente se presenta en julio del 2020, inició el cuadro con diarrea, se le quitó a los pocos días, dolor abdominal de 2 semanas de evolución, y fue a ver a un médico particular, quien pues no le dio un diagnóstico preciso y le dio ibuprofeno y pepto-bismol sin mejoría. En agosto del 2020 llega a la valoración a mi consultorio, en donde ya tenía una historia de dolor abdominal en hipogastrio, de predominio matutino intermitente, tipo cólico, unos 90 minutos de duración, que puede ceder o no al defecar. Y evacúa comúnmente Bristol 3 o 4. Tiene pujo y tenesmo intermitente, náuseas ocasionales con regurgitación hasta la boca. En este paciente, de inicio no consideré que tuviera un tema de alergia alimentaria. Se diagnosticó por clínica una probable parasitosis con reflujo y colitis. El tratamiento fue con doble esquema antiparasitario, con inhibidor de monoprotones, procinético, y se envió a valoración por nuestra especialista en nutrición. Ahora les voy a decir por qué. Después de un mes de evolución, ya había visto aquí a la nutrióloga, persiste con dolor abdominal en mesogastrio, no relacionada con alimentos en particular, tenía anorexia, diarrea en una ocasión, evacuaciones con moco que alterna con heces semilíquidas y heces formadas.
En este momento consideré hacerle una endoscopía y le dejé tratamiento con sucralfato para valorar la evolución clínica. Aquí tenemos sus gráficas de talla para la edad, en donde se encuentra en percentila 25. Peso para la talla lo tenemos por debajo de la percentila 3, con un índice de masa corporal francamente afectado. Aquí fue cuando lo vio nuestra nutrióloga. Este es el reporte del estudio endoscópico. Observen estas 8 imágenes, prácticamente todas están alteradas. En esófago de tercio medio tenemos este puntillo blanquecino, ya se alcanzan a ver los surcos. Esta es la unión esófago-gástrica, en donde se observa también el puntilleo infiltrado, ¿no? Y tenemos el fondo gástrico con eritema, una gastropatía generalizada. Observen aquí el antro gástrico, este es el píloro, cómo se ve la mucosa francamente en empedrado, es decir, desde aquí ya pensábamos que este paciente tenía alguna otra cosa, muy probablemente Helicobacter pylori. El bulbo duodenal se ve normal, pero observen cómo se observa porciones más bajas de duodeno con este puntilleo blanquecino que se continuaba hasta Y1, hasta la última parte que podemos ver a través de la endoscopía. Un acercamiento a las imágenes en donde se ven los surcos profundos y el exudado en ambas imágenes. Este es tercio medio, este es tercio ya la unión esofagástrica. Las biopsias de este paciente demostraron lo que ya pensábamos, Helicobacter pylori, y 80 hasta 100 eosinófilos por campo en los 3 tercios del esófago. A este paciente de inicio lo que hicimos fue tratar el Helicobacter pylori y con claritromicina, amoxicilina, inhibidor de homoprotones, bismuto y probiótico. Lo citamos a consulta 3 meses después, en diciembre del 2020. El dolor abdominal continuaba intermitente, de menos intensidad, náuseas frecuentes, no tenía disfagia. Hacemos una esofagogastroendoscopía de control y estos son los hallazgos. Observen los cambios endoscópicos que contamos en el esófago medio y esófago distal, en donde tenemos un poco de nodularidad que habla de un proceso crónico en resolución. Ya se quitó la gastropatía que tenía ahí en el fondo. Sigue todavía datos de nodularidad en el antro gástrico y disminuyeron francamente el puntillo blanquecino con exudado en el duodeno. Este es un acercamiento de las imágenes. ¿Se acuerdan cómo estaba todo el exudado en el esófago? Y las biopsias después de tratamiento, encontramos que ya se había quitado el Helicobacter, está negativo para el Helicobacter pylori. Y en el esófago referido a 33 centímetros encontramos 25 eosinófilos por campo, a 27 centímetros 6 eosinófilos por campo y a 16 centímetros 16 eosinófilos. Este paciente seguía teniendo datos de esofagitis eosinofílica ya sin Helicobacter pylori, y entonces en enero del 2021 fue enviado a la clínica de alergia con el resto de los socios de la clínica, en donde le hicieron una evaluación con historia de dolor epigástrico, rechazo al alimento, detención de peso y talla, síntomas respiratorios como congestión y rinorrea. Las pruebas cutáneas en ese entonces salieron positivas para estos aeroalergenos. A los alimentos salió negativo y el diagnóstico fue de una esofagitis eosinofílica. El tratamiento fue dieta de eliminación empírica para leche, soya, trigo y pescado. También se dio esteroide deglutido, se envió nuevamente a nutrición. Y este paciente para seguimiento va a requerir esofagogastroendoscopía de control por esofagitis eosinofílica. Vamos a pasar ahora al segundo caso, que es un paciente masculino de 2 años de edad, con historia de atopia familiar. Tenía una hermana menor con alergia a la proteína de la leche de vaca. Y el paciente tiene historia de reflujo desde el mes de vida, con tratamiento farmacológico. Tenía antecedente de dermatitis atópica, hiperactividad bronquial y conjuntivitis alérgica. Nuevamente a la línea de tiempo tenemos arriba los síntomas y la evolución, y abajo el tratamiento que establecimos y los estudios que se fueron realizando. Al mes de edad, con su médico, le dio una fórmula parcialmente hidrolizada, porocinético y el inhibidor de homoprotones durante 6 meses.
Y al año 4 meses tuvo primer internamiento hospitalario por presentar hematoquesia y fiebre. Se diagnostica disentería, se trata con metronidazol y ceftriaxona y probióticos, tiene una evolución satisfactoria y se egresa a su domicilio. Al año 6 meses tenemos con diarrea intermitente, hematoquesia, aparentemente hubo fiebre. En ese internamiento se determina que tiene leucocitos 12.800, una hemoglobina muy normal. Se detecta en coproparasitoscópico una entamoeba histolítica. Se hacen algunos estudios de alergia, los cuales salen normales. Se realiza un ultrasonido y una tomografía abdominal en donde se detecta un proceso inflamatorio en colon y recto. El diagnóstico fue una parasitosis por entamoeba histolítica y el tratamiento nuevamente fue metronidazol. Aquí persiste con diarrea, ocasionalmente con moco y sangre, con el antecedente de 2 hospitalizaciones. Su médico tratante, un excelente alergólogo, pediatra, le hace estudios de parche, que es positivo para pollo y cerdo, y se da dieta de eliminación para estos alimentos. Aquí mismo se realizan estudios para diagnóstico de enfermedad celíaca, el cual sale negativos, los anticuerpos, y por persistir con síntomas a los 2 años, 2 meses, es visto por un gastroenterólogo de adultos, quien realizó un gamagrama con tecnesio 99 y descarta divertículo de Meckel, y él mismo hace una endoscopía alta y baja. El diagnóstico en ese momento, no contamos con las imágenes y los estudios histopatológicos, es de ileitis inespecífica y no reveló ningún dato en patología. En este momento es cuando vienen conmigo y tenemos un paciente, vean cómo está en percentil 50 para peso y talla. Persistía con evacuaciones 2 al día, semilíquidas, ocasionalmente con sangre. Tenemos dolor abdominal frecuente y yo realizo por mi parte 9 endoscopía alta y baja. Observen cómo las imágenes de la endoscopía alta pues son esencialmente normales. No vemos nada en esófago, cuerpo gástrico, fondo, el píloro normal. Entramos al duodeno y se observan las 3 porciones de duodeno normales. En la colonoscopía lo que encontramos también esencialmente normal. Esta pequeña nodularidad que ven aquí es normal. Lo que sí se observa en el ilion terminal son estos nódulos. Se dice que puede estar como en forma de rosetas. Por supuesto, se toman biopsias de todos los segmentos y lo que nos revelan las biopsias para este paciente son en duodeno 65 eosinófilos por campo, a pesar de un aspecto normal. En ilion terminal, una ileitis con 62 eosinófilos por campo. Y en mucosa de colon referían como edema, inflamación crónica con hiperplasia del tejido linfoide asociado a mucosa. Tenía 300 eosinófilos en colon ascendente, en transverso 182 y en descendente 116. Este paciente se diagnostica como enteropatía eosinofílica. Es relevante señalar que ya contábamos con un estudio endoscópico y con biopsias que no revelaban un diagnóstico. En este caso, posiblemente por la experiencia de los patólogos, es que supieron identificar el cuadro del paciente. Y entonces, a partir de aquí se empezó a tratar con este diagnóstico, se contrarrefirió a su médico tratante y es quien siguió el caso del paciente. Por último, les voy a hablar del tercer caso. Este es un femenino de 2 meses de edad, sin antecedentes heredofamiliares de importancia. Perinatales y personales patológicos, es producto de la gesta 2 obtenido por cesárea, con un peso de nacimiento de 315 y quien es alimentada al pecho materno exclusivo. Acuden a los 27 días de vida por una historia de irritabilidad y llanto, evacuaciones con moco y sangre fresca. El tratamiento en este caso fue dieta de restricción de lácteos a la madre. Se revisó alimento por alimento qué es lo que comía y se indicaron todos los derivados de proteína láctea. Tuvo una mejoría temporal de unas 2 semanas de evolución en la cual reinicia con síntomas muy similares y se le indica una fórmula de aminoácidos libres durante 15 días con revisión otra vez de la dieta materna y la idea era a los 15 días reiniciar la lactancia materna. Después de 15 días tenemos que persiste con llanto, persiste con moco y sangre a las evacuaciones
y pensando en otras patologías, no tenía datos de infección, no tenía datos de ninguna otra patología, pues decidimos hacerle una colonoscopia. Disculpen las imágenes, son de menor calidad que las previas, pero es evidente para todos estas zonas de eritema importante con erosión de la mucosa que tenemos en las 3 imágenes. Observan, estas son muy extensas y tenemos aquí ulceraciones profundas y mucho eritema. En este paciente el resultado de las biopsias demostró acento de infiltrado eosinófilo, 77 eosinófilos por campo, con hiperplasia linfoide focal y erosión segmentaria focal sin datos de infecciones. El diagnóstico fue proctocolitis alérgica y el tratamiento fue pues irse a su casa y continuar observando las evacuaciones. Cabe señalar que en años recientes se ha visto pacientes que tienen evacuaciones con moco y sangre que por lo demás son completamente asintomáticos, es decir, están creciendo bien, no lloran, comen bien, están con alimentación exclusiva a leche materna y ocasionalmente sangran y podemos mantenerlos así. Y este paciente, la evolución, hoy lo sabemos, va a ser muy satisfactoria. Las conclusiones de mi charla son que las alergias alimentarias, el abordaje y tratamiento es multidisciplinario, hacemos mucho énfasis. El gastroenterólogo y endoscopista juega un papel importante para ayudar al diagnóstico. La endoscopía y biopsia son una herramienta de ayuda en pacientes con diagnósticos de alergia alimentaria, particularmente en pacientes que tienen un diagnóstico difícil y que ya se excluyeron otras patologías. Con esto les doy las gracias, espero que les haya gustado nuestra plática. Estos son los medios de contacto a través del correo y las redes, y esta es nuestra página. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que deseen. Muchas gracias. Es momento de tomar un pequeño receso. Una vez más, las pláticas del día de hoy nos presentan perspectivas prácticas en el diagnóstico de las alergias alimentarias, tanto en adultos como en niños, además de la utilidad de estas en el ámbito clínico para confirmar el diagnóstico, teniendo certeza para poder implementar una terapia individualizada.
Bienvenidos y bienvenidas a la última parte del segundo simposio sobre actualidades en alergia alimentaria. Es momento de hablar de las intervenciones terapéuticas. Un pilar importantísimo en el manejo integral es la participación de los nutriólogos, ya que la primera medida para evitar la presencia de síntomas es la dieta de restricción. Es por ello que Alice Toniolo, nutrióloga del Centro de Alergia Alimentaria en Padua, Italia, participa en la nutrición, además del diagnóstico, de sensibilización, educación y seguimiento de los pacientes con alergia alimentaria. Nos hablará sobre la importancia de las dietas de eliminación en alergia a las proteínas de la leche de vaca. Muchas gracias, doctora. Good morning, everyone. My name is Alice Toniolo. I am a dietitian and I work at the Food Allergy Referral Center in Padua, Italy. In relation to this presentation, I declare that there are no conflict of interest. My topic today will be the dietary support in elimination diet for milk allergy, assessing the nutritional risk in maternal, infant, and adult diet, and how could be useful the dietetic support. We know that the elimination of milk and all food containing milk will be able to conduct to a diagnosis if we need to identify if milk is responsible for a reaction, but also the avoidance of milk and all food containing milk could prevent other food reactions, and in so doing could be a therapy. But this therapy could last only few weeks, few months, but also some years, and could be a chronic condition. What is a standard avoidance for milk? It's important to underline that the avoidance is not only linked to milk, but also to some sources such as butter, margarines, cheese, evaporated condensed milk, yogurt, ice creams, custard, dairy, desserts, and manufactured food using any milk-based ingredient. It's also important to teach patients how to correctly read labeling, especially to detect specific terms such as casein, caseinates, curd, lactoglobulin, lactose, milk solids, whey, buttermilk, milk sugar, whey sugar, and whey syrup sweetener. We know that from many studies that were going on and concluded all over Europe and all over the different centers, that the majority of milk allergic children could tolerate extensively heated products such as milk or biscuits, and is linked to the Maillard reaction. But remember that not all patients can tolerate them. So it is important to test if a specific child could tolerate baked products. So it's important that the avoidance diet should be tailored according to the cow's milk patient's food allergy phenotype. Especially the prescription could be multidisciplinary in order to evaluate correctly the clinical history, the sensitization profile, the threshold level, the dietary habits, the food preferences, and the physical activity. It is important to assess the individual threshold dose and the risk that is linked to taking traces, and also how to avoid the cross-contamination. So, which
kind of nutritional impact could we have if we eliminate milk from the diet? We know that cow's milk and derivatives are rich in proteins, calcium, phosphorus, thiamine, riboflavin, vitamin A and D, and it's mandatory, especially for small children, to assess, to evaluate which kind of substitute we can choose instead of milk. The majority of mammalian milk, such as goat milk or sheep milk, have a similar composition to cow's milk, so they must be avoided. And some suitable substitutes for cow's milk under 2 years of age, if breast milk is not available, are extensively hydrolyzed casein or whey milk, hydrolyzed rice formulas, and amino acid-based formulas. For children over 2 years of age, we also have the specific hydrolyzed rice formulas, extensively hydrolyzed casein formula, amino acid-based formulas, and in addition, we have soy formulas. We also have to consider the specific sensitization and clinic profile to choose the correct formula, but to also consider cost and taste and the quantity that is daily eaten. In fact, hypoallergenic formulas are not good for all because they could result in symptoms, but also we have some difficulties in tasting the new formula, especially for older children or children that are breastfed for a long period. And another difficulty that we have to consider is the high cost of that formula. So many families and many patients prefer cereal-based vegetable drinks instead of that particular formula. But we have to remind that they are low in protein and lipid intake in comparison to cow's milk. They could not be recommended for children under 2 years of age, and they cannot replace formula for infants. On the other hand, these formulas have better taste, and they are a good source of calcium if properly integrated. Why we cannot choose that drinks for to substitute milk? Because we could also have the result of malnutrition, especially in small children. In fact, if we compare that beverages to the profile of 100 milliliters of cow's milk, we can see that only soy beverage can somehow replace the nutritional profile of cow's milk. While, but rice milk or coconut milk or almond milk have a low protein amount, and many of these products are not enriched in calcium. In fact, as we can see in this chart. If we want to substitute yogurt made of cow's milk, again, we can see that only products that are made with soy could be useful in replacing somehow the similar nutritional pattern, especially for the protein content and the fat content, and also for the integration of calcium. It's harder to substitute
soft and hard cheese because the protein amount is very low. And as you can see in the chart, only cashew hard cheese can add 50% of the same amount of protein which we can find inside hard cheese, especially the Parmesan cheese that is common here in Italy. But no one of that product are enriched in calcium. And another thing that we have to consider is taste, that is very, very different from calcium that we could have choosing particular bottled water. Here in Italy, we have many types of water, bottled water, and in my clinical practice, I also suggest to drink every day a liter of a particular brand that could add about 400 milligrams of calcium every day. If we are following from the nutritional point of view a breastfeeding mother who is following an exclusion diet for milk, we must follow her diet in supporting her in avoiding milk, but also in giving the nutritional substitute correctly for the diet. Especially don't forget the calcium supplementation. In fact, if we bring into comparison a free diet that a mother could follow here in Italy, and on the other hand, on the right, you can see the pattern diet of a mother, a breastfeeding mother without milk and cheese in her diet, we can see that bringing to comparison the two patterns, the milk exclusion diet could result in a lower energy intake, 200 kilocalories from milk substitutes instead of 400 kilocalories from milk and cheese. And on the other hand, we have also lower protein intake and lower calcium intake, only 360 milligrams instead of 740 milligrams per day. Talking about children diet, we know that children with multiple food allergies have a higher risk in impaired growth than in children without food allergies. And especially for cow's milk allergy, there is a lower intake in calcium, zinc, and vitamin B2. So the main nutritional goal is to ensure adequate replacement of cow's milk with suitable alternative, especially in non-breastfed babies, and it is more difficult for older children. Again, if you would like for an example to compare free milk diet for a 4 years old child in comparison to a 4 years old child without milk in the diet, and this particular child drink only rice milk beverage instead of milk, or doesn't eat yogurt as a snack, and
doesn't eat mozzarella cheese as the main course of dinner. And we again put in comparison the standard diet with the diet without milks and derivatives. We can see that again we have a lack of energy. We have less energy intake added by 4 kilocalories added by milk substitutes, and for the diet without milk and derivatives, we have a lower calcium intake, 180 milligrams instead of 800 milligrams. For adults' diet, is crucial to clarify the difference between allergy and lactose intolerance, especially because many lactose intolerant patients could tolerate without symptoms hard cheese, such as Parmesan, that is cheese concentrated in protein intake and in calcium. The nutritional risk for adults' diet is linked to the avoiding of other foods such as wheat, nuts, egg, or fish, or for other food restriction linked to the vegetarian or vegan diet, or for other restriction linked to other conditions such as celiac disease. So it's important for adult milk allergy patients to supervise calcium intake. And here in Italy, at the Food Allergy Center of Padua, we used to collect to assess the dietetic pattern through food diary record, a 7-day long food diary record, every 6 months. But we know that the diet is not only protein, lipids, and kilocalories. Diet is also taking food, and taking food is a pleasure. But we have to remember that it's not a pleasure for all, especially in some patients. In fact, during childhood, the parenting style and the way they interact with the child while they feeding have both an effect on child food habits, especially food neophobia and refusal could result from unnecessary dietary restriction, and also anxiety and fear of an allergic reaction could be present in both children and parents. In adults with food allergy, they felt that their allergies limited them from the pleasure of eating, and they often found it difficult to find safe foods. They also felt that they need to be constantly organized. To have safe food available is a burden. So this attitude results in limited interest in food, and in so doing poor portions, monotonous hypoallergenic menu at school or work canteen, sometimes also at home, if parents are not so good in making new recipes, poor knowledge and diffusion and or bad taste of substitute products, limitation and difficulty in consuming a safe meal away from home, and also the difficulties in attending social events where food is involved. So it's important to educate patients in cooking, in prepare new recipes with the hypoallergenic products,
And also it's fundamental to teach them how to communicate to other components in the family, how to communicate to school, and also at restaurant. So food education has an important role to ensure variety on the menu using vegan products, suggest hypoallergenic substitute recipes, involve child in cooking, and share special meals with family and friends. It's also important to support the safe management of meals outside home, especially for adults. During this pandemic that we are still living for the COVID-19, also for the managing of the milk food allergy, there were some this challenging period, especially because also here in Italy there was stop of the normal shopping habits and the lack of access to items that were essential for a balanced diet. And this was a critical point, especially linked to a potential inadequate nutrient intake. So the difficulty was in finding products that were already consumed, and the difficulty in find products that were tolerated before, with the risk of buying new unknown products that may be unsafe for that particular patient, and the risk of not correct reading the labels on the products purchased. So at our center, we during this pandemic, we started a telehealth medicine protocol. We started with video calls, and we get the email correspondence more useful for patients in order to manage the diet, even if substitute formulas, for example, were not available. And also this telemedicine was useful for the management of OIT immunotherapy protocol, with the aim of reduce access to hospital. We started a 24-hour long helpline. So at the end, I would like to give you some messages. And the first and important things to do if we have a food allergic milk patient is to tailor the avoidance diet according to his particular phenotype. Dietitians are important to support milk food allergy patients at different ages, and also with the aim of answering the specific needs. Education and psychological support would be helpful in for milk allergy, food allergy patients to increase their quality of life and also to improve the nutritional status. So I thank you all of you for the attention, and best regards. Muchas gracias, Alice, por su extraordinaria ponencia. Nos invita a reflexionar sobre las repercusiones nutricionales que una intervención terapéutica tiene, además de subrayar la relevancia de la colaboración en equipo en el manejo integral de nuestros pacientes. Muchas gracias.
Es momento de hablar sobre las intervenciones terapéuticas que pueden disminuir las reacciones anafilácticas accidentales con mejoría de la calidad de vida a través de tratamientos dirigidos a generar una tolerancia inmunológica. Para abordar este tema, agradecemos mucho a la doctora Ana Nowak su participación. La doctora Nowak, profesora de pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, directora de la División de Alergia e Inmunología Pediátrica en el Hospital Pediátrico de Hasenfeld, Nueva York, sus investigaciones tienen un interés especial en anafilaxia, alergias alimentarias al huevo y a la leche, nuevos diagnósticos en tratamientos, en especial inmunoterapia a alimentos, desarrollo de tolerancia inmunológica, en particular en el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, también conocido por sus siglas en inglés como FPIES. Ella es la directora del Consejo de Alergia e Inmunología, es la editora encargada de la revista de Annal of Allergy, Asthma and Immunology, la revista oficial del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología en Estados Unidos. Hello, my name is Anna Nowak-Węgrzyn, and I'm a professor of pediatrics at the New York University Grossman School of Medicine in New York. And it's my great pleasure to share my experience with food desensitization in the office with you. My learning objectives are to describe the evidence in support of food immunotherapy and to talk also a little bit about different routes of food immunotherapy, to describe the practical aspects of providing oral immunotherapy in the office, and to describe the risks and benefits of food immunotherapy. So food immunotherapy is really has really exploded in the past 20 years, and it could be defined as allergen-specific as well as allergen non-specific immunotherapy. And as you can see from that slide, the vast majority of the studies have been focusing on the allergen-specific immunotherapy via oral, sublingual, and epicutaneous route. The allergen non-specific immunotherapy is much less developed, but there's a lot of activity in that space looking at specific biologics that could be used as a monotherapy or combination therapy with allergen-specific immunotherapy. So just as a reminder that we have a long history as allergists of utilizing allergen-specific approaches, and that the first ever published successful report of an allergen-specific immunotherapy was
oral desensitization to egg in a teenage boy with anaphylactic egg allergy. And then you can see subsequent reports on subcutaneous, epicutaneous, sublingual, intralymphatic immunotherapy, as well as the injectable immunotherapy with modified peanut vaccines. And for the US, in the beginning of 2020, we reached a milestone of FDA approval for the first biologic drug for desensitization to peanuts. So oral immunotherapy sort of follows the same scheme as injectable immunotherapy in that there is a build-up phase as well as a maintenance. But the cardinal difference between the oral immunotherapy, which I'm mostly speaking about right now because it's the one that can be used in the office more readily than other forms of immunotherapy, is that most of the treatment occurs at home. So unlike injectable immunotherapy, the patient comes to the office for build-up visits, but then the patient continues the same dose that has been tolerated in the office at home every day around the same time. And there's this buildup that, depending on the desired maintenance dose, depending on the sensitivity of the patient, may take 6 months or longer. Once the desired maintenance dose has been reached, it is continued on a daily basis. And at some point in the future, when the biomarkers such as skin prick test, the specific IgE are favorable, there could be a decision to discontinue, test if the patient can ingest a higher dose, like a full serving of the food, and then to test the persistence of protection through purposeful discontinuation of a daily treatment and repeating the challenge. The lower panel of the slide just shows the trajectory of the changes of the immune markers. And I'll just please want to point out that in the first 12 months of treatment, there actually could be an increase in specific IgE levels, but it's sort of paralleled by the increase in regulatory T cells, as well as decrease in the wheel diameter of the skin prick test. So I mentioned before that we have now the Palforzia, which is a drug approved by US FDA for the desensitization to peanut. So this is those are the results from the Palisade study through the intention to treat analysis. In that study, the maintenance dose was 300 milligram peanut protein, which is 1 peanut kernel for 12 months. This maintenance dose was, I'll explain how it was selected, but the truth is that there's no universal agreement on the maintenance dose. So some of the studies use very high maintenance doses, like up to 4 or 5 grams of peanut protein or milk or egg, and while other studies use much lower doses to improve the safety of oral immunotherapy. But in this study, it was a multi-center international study, placebo randomized, double-blind placebo-controlled, which showed that in the group of 4 to 17 years of age, the treatment was significantly efficacious in terms of desensitization. So 75% of the treated subjects were able to tolerate 300 milligram of peanut protein, 65%, 600 milligram of peanut protein, and over 50% tolerated 1,000 milligram of peanut protein. And this was compared to significantly lower percentage of patients in the placebo-treated group. There was no statistical difference in the adult arm of the study, but it should be pointed out that this arm of the study did not enroll necessary number of subjects to reach statistical significance, although you can see that there's some trend. So, 1 peanut kernel, 300 milligram of peanut protein, 2 peanut kernels, 600 milligram of peanut protein, and 3 peanut kernels equivalent of about 1,000 milligram of peanut protein. So this was defined as a
the ability to tolerate to ingest that dose of peanut without dose-limiting symptoms. So that study led to the approval of Palforzia for children 4 to 17 years of age at the time of initiation for the mitigation of allergic reactions, including anaphylaxis that may occur with accidental exposure to peanuts. So this is not a cure, this is a desensitization, and the protection is maintained as long as the patient is continuing the treatment. Because of side effects that are associated with oral immunotherapy, specifically anaphylaxis, this product contains a black box warning, and it is required that risk evaluation and mitigation strategies are in place. Both patients and providers must enroll, and during the treatment, the patient continues to strictly avoid peanut, but is prescribed epinephrine autoinjector emergency treatment plan and is provided anaphylaxis education at each visit because of the potential for acute reactions. This is true for any food immunotherapy, whether it's milk or egg or wheat. There is an increased risk for adverse reactions. So food oral immunotherapy is an example of shared decision. So shared decision is a process of decision making where as physicians, we explain treatments and alternatives to patients and help them choose the treatment option that is best aligned with their preferences as well as their unique cultural personal beliefs. So as opposed to telling the patient what to do, we are helping them make a decision. And this is particularly important in case of oral immunotherapy because this is a pretty challenging treatment. And I think it's also important to understand what motivates the patient's caregivers to pursue oral immunotherapy. This is a small survey of patients receiving OIT in private practice and with a median patient age of 10 years. And the vast majority of the caregivers said that they were motivated to pursue OIT because of fear of fatal reaction. And we know that fatal reactions are really, really, really uncommon. So here, it's important to misspell that myth, which is driving the patients to enroll in the treatment. And then less than 10% really wanted to eat the food. This may be different for different foods. So for instance, I'm sure this is true for peanut, but it may this percentage would be much higher for patients who are allergic to milk or egg or wheat, which are the staples in the daily diet. So the shared decision is important because usually the treatment is driven by parents, the caregiver. So for the older children and adolescents, it's important to really understand, for them to understand the sort of agreement to participate in the treatment. It is important to explain exactly what are the results, what are the expected results. We're talking about desensitization. We're not talking about cure. We're talking about ongoing commitment, 4 to 6 years of daily dosing with peanut powder, which requires lifestyle modifications such as avoidance of exercise following dosing, and is also associated with the risk of anaphylaxis and eosinophilic esophagitis. As a judgment, you as a physician, you have to assess, is the patient family reliable and adherent with having their emergency medications, coming for follow-up, using their asthma medications, and what is the family home situation? Is this a stable household or is the child care fragmented and shared by different family members? Because this would really increase the risk of mistakes and adverse reactions. The question is, how high should the maintenance dose be? So initially in the studies, we were thinking that the maintenance dose should be high. We know that efficacy of allergen immunotherapy is proportional to the dose that is being provided. It turns out that there is a balance between efficacy and safety. So for the study that led to the registration of the drug, the maintenance dose was 300 milligram, 1 peanut kernel, but it translates into the risk reduction by 95% from accidental exposures. But still, the patient needs to continue to avoid peanuts strictly
But then over time, with continued immunotherapy, this risk reduction may be even higher. So this is just the model that has been used to estimate this 95% risk reduction, which was based on the ingestion of products such as snack, chips, mixes, cookies, donuts, and ice cream. I'm referring back to this product that has been approved in the US, but this is true of whether you do oral immunotherapy desensitization with the product or with the actual food. So there is need for time and space for observation. Usually there's on day one, there is a longer visit, and subsequent visits are shorter, about 1 to 1.5 hours. And then, you can just appreciate that the whole process of the dosing is lasts about 24 weeks. In case of Blepharosia, this is 11 dose levels. And this is the optimal case scenario. If there are any problems, if there's a need to prolong dosing at an individual dose interval, then this process will take longer. If you perform oral food challenges in the office, then you are well equipped to provide the oral immunotherapy. But the patient coming for the initial dose escalation, we obtain vital signs, we calculate the medication, emergency medications, have them immediately available. We review the medications, check peak flow or spirometry for patients with asthma, perform physical assessment, and then mix the food with whether it's a prescription food or it's a real food. You mix it with other foods, semi-solid foods such as pudding, yogurt, applesauce. Administer the dose, and then after 20-30 minutes, you assess the patient, proceed with the next dose if this is the sort of initial dose escalation. So for the peanut, the final dose is 6 milligram on day 1, and then, as we discussed before, upon discharge, you have to verify if the patient is ready to treat anaphylaxis. So here are the pictures of the drug. For the doses, subsequent doses, again, emergency medications are absolutely, required to be available and easily accessible. And then the patient has to be following the in-office dosing. The patient has to be really educated about home dosing. So the dose should be taken the same time of the day, plus minus 4 hours. The food should be mixed with some other vehicle food, preferable after a meal or large snack. You don't want this dose of OIT taken on an empty stomach. There should be a restriction of physical activity for 1 to 2 hours at minimum. The patient should not be taking hot showers within 1 to 2 hours after dosing. And then the patients have to be educated to stop dosing and notifying the allergist for any febrile illness, vomiting or diarrhea, asthma exacerbation, or any other acute illness. As I mentioned before, oral immunotherapy has side effects. So fortunately, most common are oral allergy symptoms. So itchy mouth, throat. Almost 100% of the patient at some time will have this symptom. So that's why it is important to mix the food, immunotherapy food, with another food, and take it after a meal or snack. Sometimes it's helpful to pre-medicate with cetirizine, for instance, if the patient is uncomfortable. But it's important to explain to the patients that this is expected and it means that the immunotherapy is working. Then less pleasant are gastrointestinal side effects such as nausea, heartburn, abdominal pain, diarrhea, vomiting. They are, even those are not life-threatening, they are a common cause of discontinuation of oral immunotherapy. And there are 2 types of gastrointestinal symptoms. Around the dose, usually present early during oral immunotherapy, likely due to local histamine release, may respond to pre-medication with cetirizine or famotidine, and usually has a favorable prognosis and subsides with continued dosing. However, if the patient develops delayed symptoms unrelated to the OIT dose, then suggest that there's more chronic gastrointestinal inflammation. At that point, we would try famotidine, probiotics such as Lactobacillus GG. Some patients may progress to the eosinophilic-like phenotype, but this is rare, less than 5% of the patients. So the uncommon severe side effects is anaphylaxis, present in less than 1% of doses, but this may translate to up to 15% of the treated patients. And then eosinophilic esophagitis, as mentioned before,
usually under 5%. Fortunately, it does result with discontinuation of oral immunotherapy. However, EOE is a contraindication to starting the immunotherapy to peanut or other foods. So you may be familiar with this safety analysis, PACE meta-analysis of 12 studies with more than 1,000 patients, pediatric patients are follow-up for 5 to 8 years. And you can see that participation in the treatment oral immunotherapy was associated with relative risk of anaphylaxis of 3, epinephrine use of 2.2, serious adverse events, reactions, and causing study discontinuation of relative risk of 1.9, and allergic reaction by organ system involvement. You could see that it also was increased in the patients undergoing immunotherapy. So this is a treatment that has side effects. It is important to be honest about it with the patients, and I'd still say that many parents, many caregivers are still very favorably are looking at this treatment very favorably because they feel that those adverse symptoms occur under their care and when they can treat them. I think the big questions for us, even though we do accept that the more modest goal of desensitization, but ultimately everybody would like to know, can we stop the treatment? Are we still going to be protected? So is it possible to achieve permanent oral tolerance? So I would refer you to the POISE study, which was published in Lancet in 2019 from Stanford. It was a single-center, randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 clinical trial that enrolled 120 participants with a median age of 11 years, who were on peanut OIT maintenance of 400 milligrams, so almost like a full dose of peanut, or placebo for 104 weeks. After 104 weeks, peanut OIT patients who received active immunotherapy were randomized to either continue at 300 milligrams of peanut protein daily or to stop treatment, so resume strict avoidance. And then those patients underwent repeated double-blind placebo-controlled food challenges at week 117, 130, 143, 156. So it was remarkable in itself that patients were willing to come for those repeated challenges. And you can see that compared to week 104, when you see there's no difference, but sort of a good response rate in terms of the passing of the food challenge. You can see that already after 13 weeks, there is a drop in the number of patients who are able to tolerate the full dose among those who discontinued immunotherapy, which was further obvious at week 130, 143, and 156. Those who continued at 300 milligrams, so the currently available drug, there was a decrease between week 104 and week 130, but then sort of stayed at the same level. And you can see that close to 40% of the patients were able to tolerate full dose of peanut. So 3 months after discontinuation of oral immunotherapy to peanut and strict avoidance, 35% of participants retained the ability to ingest full dose of peanut protein without allergic symptoms. So depends how you look at this, whether it's successful or if it's disappointing, but it suggests that even with the high dose immunotherapy, after 2 years, discontinuation will lead to loss of protection in the majority of the treated subjects. Just want to share with you the results from our wheat OIT study with vital wheat gluten, and the results actually were less promising than with the peanut. The patients who were enrolled were highly allergic patients with wheat allergy. And you can see that desensitization was achieved in 52% after a year with the max daily dose of 1445 milligram wheat protein. And then those patients who were on placebo crossed over to the high dose of an OIT with wheat protein, 2748 milligrams, and patients who were originally actively treated continued. And you could see that 57% achieved desensitization after a year, but only 13% of those treated for 2 years retain ability to ingest the full dose of wheat serving
after discontinuation of wheat OIT for 8 to 10 weeks. So indeed, this is a very long-term commitment. The patients increase their threshold over time, but discontinuation of the treatment sort of reverts them back to where they were. Since side effects, allergic reactions are so common with OIT, there was a question whether anti-IgE could improve safety and efficacy. So again, this is a California study from Stanford, phase 2 clinical trials, NIH-sponsored single center, ages 4 to 15 years who reacted to less than 500 milligram food protein at baseline, double-blind placebo-controlled food challenge. And they were randomized 3-to-1 to omalizumab or placebo plus multi-food OIT, and the number of treated was 48. So the patients were underwent a double-blind placebo-controlled food challenge at week 0, then started on omalizumab placebo, and then after 8 weeks, they were started on multi-food OIT. Omalizumab was discontinued by week 16, versus multi-food OIT was continued until week 36, where patients underwent a repeat double-blind placebo-controlled food challenge at 2,000 milligram of food protein. The results are quite interesting. Desensitization, which is defined as those passing 2 grams of challenge to more than 2 foods, was much higher in the omalizumab and OIT group compared with the placebo and OIT group, which is statistically significantly different. There are significantly fewer adverse events per subject in the omalizumab and OIT group versus placebo and OIT. But there's no serious grade 3 adverse events, and there's no withdrawal from the study. But it suggests that even though omalizumab is currently not approved for food allergy, it has the potential to improve the safety as well as desensitization in the patients treated with OIT. So I mentioned before there are different types of allergen-specific immunotherapy. So they're both they differ significantly in terms of the dose, maintenance dose. Maintenance dose for OIT is between 300 to 4,000 grams, 300 milligrams to 4,000 milligrams. For epicutaneous immunotherapy is much lower, about 200 micrograms. For sublingual immunotherapy, about 2 milligrams of food protein. For the updosing, there is a pretty significant schedule for the OIT. There's no updosing, so to speak, of in EPID, and there's very limited sublingual immunotherapy updosing. All of those treatments are daily treatments, and the efficacy is higher for OIT, lower for EPID and SLIT, but the safety is also much of a concern for OIT with systemic reactions, gastrointestinal symptoms, as well as eosinophilic esophagitis. For epicutaneous, the symptoms are mostly limited to local skin reactions or sublingual immunotherapy to local oropharyngeal. So I think that there's like a conceptual framework. So if you have a patient with mild food allergy, with a high threshold, no history of anaphylaxis, low specific IgE, who is younger, then this patient is probably a good candidate for oral immunotherapy and would require lower dose, cumulatively lower dose and shorter duration, and might achieve sustained unresponsiveness of the intolerance. Those with moderate food allergy, so moderate to high threshold, plus with or without history of anaphylaxis, moderately elevated specific IgE, but still younger, those patients will need a longer duration immunotherapy with a higher cumulative dose. But they also have a potential for achievement of to achieve sustained unresponsiveness. But those with very severe food allergies, such as low threshold of reactivity, history of anaphylaxis, high specific IgE, older age, these are patients that will be very difficult to desensitize effectively. They may struggle with the immunotherapy, and maybe we were not talking about cure, we're talking more about the remission in their cases. So in summary, food allergies are common in the US among children and adults, but they're also common in other parts of the world. We have the peanut OIT, which is the first FDA-approved biologic drug for food allergy, which does validate the concept of oral immunotherapy, but there's no other products that are approved. The indication for OIT is desensitization, with hope that that tolerance might be achieved by some patients after many years of therapy.
At this point, avoidance and emergency management remain the mainstay of therapy. So thank you very much for your attention. Muchas gracias a la doctora Nowak por compartir con nosotros su conocimiento en este tema tan novedoso. Las líneas de investigación que dirige nos muestran parte de las soluciones de este problema de salud que va en incremento a nivel global. Sin duda, una extraordinaria ponencia. Muchísimas gracias. Para finalizar, el doctor Rodolfo Muriel Vizcaíno, pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, estudió su especialidad en el Hospital Infantil de México en Inmunología y Alergia Pediátrica. Ha realizado entrenamiento especial en alergia de alimentos en el Children's Hospital of Philadelphia, miembro del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia. Entre otros, cierra el simposio con la experiencia de la Food Allergy Clinic ABC a un año de su inauguración. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos aquí en este segundo simposio de alergia alimentaria. Primero que nada, quiero aprovechar para dar las gracias a todos los profesores nacionales e internacionales que nos hicieron favor de estar aquí con nosotros y compartir su experiencia en el tema. Y también quiero agradecerle a todos los asistentes el darse el tiempo. Sé que ahorita hay muchos webinars, clases y demás, pero les agradecemos mucho el tiempo que han estado aquí con nosotros. Espero que les haya sido de mucha utilidad y que les guste esta última plática que he decidido renombrar como qué hemos aprendido en la clínica en este último año, ya que pues la verdad es que día a día seguimos aprendiendo todos de los expertos nacionales e internacionales, y la intención de la clínica es poder ofrecer un diagnóstico y tratamiento integral y multidisciplinario a los pacientes, y que sea un tratamiento y un diagnóstico de vanguardia, que no tengan que ir a buscar la atención a Estados Unidos o a otros lugares, sino que aquí en México puedan recibir una atención de primer mundo y con todas las actualizaciones en el tema. Dentro de la plática vamos a hablar un poco de prevención de alergia, ya que ha salido mucho en este año, y les voy a comentar algunos puntos particulares de urticaria crónica espontánea, alergia inmediata a alimentos y esofagitis eosinofílica. Recientemente se publicaron estas guías del trabajo de la Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica, en donde presentan precisamente qué han sido los cambios o las actualizaciones en la prevención de alergia en este último año. Las recomendaciones acerca de la prevención de alergia en esta guía aplican de una manera más especial o con mayor evidencia hacia los menores de 5 años. En estos menores de 5 años, estas guías sugieren que evitar el uso de fórmula de proteína de leche de vaca regular en la primera semana de vida como suplemento a los bebés alimentados al seno materno se debe de evitar, para evitar la sensibilización de la proteína. Introducir huevo bien cocido, no huevo crudo o parcialmente cocido en la alimentación complementaria. En poblaciones con alta incidencia de alergia al cacahuate, introducir el cacahuate en una presentación adecuada para la edad. Ya les platicó la maestra de nutrición Pamela Almada en alguna plática anterior cómo es, de dónde viene esta evidencia y cómo es la introducción adecuada. Y de acuerdo a los estudios, la edad más efectiva en la prevención de alergia a alimentos es introducir sobre todo el huevo y el cacahuate entre los 4 y los 6 meses de vida. Este grupo de trabajo no encontró evidencia suficiente, este grupo de trabajo encontró que no hay evidencia suficiente para apoyar las siguientes medidas en cuanto a prevención de alergia. Evitar alérgenos durante la lactancia y el embarazo. No se ha visto que sea una medida para que evite la alergia, el desarrollo de alergia en los niños. Y usar fórmula de proteína de soya en los primeros 6 meses de vida para prevenir alergia alimentaria. También en esta guía no encontraron una evidencia suficiente para hacer una recomendación a favor o en contra del uso de vitaminas y suplementos, aceite de pescado, omegas, prebióticos, probióticos, simbióticos, en el embarazo, en la lactancia o en la infancia. En los bebés alimentados al seno materno que tengan menos riesgo de alergia a alimentos, el uso de fórmulas regulares a base de proteína de leche de vaca versus fórmulas hidrolizadas después de la primera semana de vida, y el uso de emolientes para prevenir alergia a alimentos. Es importante aclarar que no quiere decir que estas medidas no sirvan o que no se deban de utilizar. Simplemente la evidencia actual de los estudios que se han analizado y que se han hecho, controlados, aleatorizados o en las cortes,
no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación oficial en cuanto a que estas medidas prevengan el desarrollo de alergia. En cuanto a la lactancia, me gustaría hacer un pequeño comentario al margen en el sentido de que es preferible siempre dar seno materno a todos los lactantes. O sea, no quiere decir que porque no se ha demostrado que prevenga alergia, entonces hay que favorecer el uso de hidrolizados o de otras fórmulas. Cuando un sustituto es necesario, cuando un complemento o un sustituto es necesario por la razón que sea, el profesional de la salud deberá, en conjunto con la mamá o la familia de ese bebé, decidir cuál es la mejor fórmula para ese bebé, dependiendo de las características particulares del caso. Este otro estudio me pareció interesante. Muchos de los autores participaron también en las guías que les acabo de mencionar, y en este estudio lo que quería resaltar es que se vio que el suplementar a las mamás embarazadas con vitamina D en una dosis un poco mayor a la habitualmente utilizada, esta dosis mayor es de 800 a 4000 unidades, cuando la recomendación, digamos que más común es darles 600 unidades al día, se vio que tenía un efecto protector para el desarrollo de sibilancias y asma en los bebés de estas mamás embarazadas. Y como ya les decía, también ya Pamela les habló de este tema de la introducción oportuna, temprana de los alimentos, incluso los antes considerados como alérgenos o posiblemente alergénicos. Estas guías me gustaron, por esas cosas, este artículo me gustó porque nos habla de las consideraciones prácticas para la introducción temprana de estos alimentos. Como ya les habíamos dicho, la mayor evidencia es para cacahuate y huevo. Si el bebé tiene alto riesgo de desarrollar alergia al cacahuate o a los alimentos que tengan dermatitis atópica o alergia al huevo, se recomienda hacer esta introducción entre los 4 y los 6 meses de vida. Cuando no es así, pues a partir de los 6 meses de vida, y la forma correcta de administrarlo es ya sea en harina de cacahuate o en crema de cacahuate, lo más natural que se pueda, que se puede disolver ya sea en leche materna, agua, fórmula, o se puede mezclar en la comida, en el puré de la papilla de los bebés, ¿de acuerdo? La cantidad adecuada es 1 a 2 cucharadas pequeñas ya sea de polvo de cacahuate o de crema de cacahuate, 2 o 3 veces a la semana. Y el huevo debe servirse siempre bien cocido y se puede mezclar igual como puré de papillas o con las papillas del bebé, o se puede dar bien cocido, partido en rebanaditas como si fuera comida para que la puedan tomar y comérsela ellos solos. La cantidad recomendada es 1/3 de un huevo bien cocido, 2 o 3 veces a la semana. En cuanto a el trigo, la leche, el ajonjolí y los pescados, mariscos, no hay digamos que no se ha estudiado de forma tan particular la dosis y si realmente el introducirlos retrasa o disminuye el desarrollo de alergia. Sin embargo, estas recomendaciones están hechas en base a una alimentación complementaria más sana, en donde sí se recomienda introducir entre los 4 y 6 meses de vida trigo, leche, ajonjolí y pescado. Y aquí viene cómo introducirlo y cuáles son las porciones recomendadas, ¿de acuerdo? Otro estudio que quería comentar con ustedes que me pareció muy interesante es este, que nos habla un poquito de cuáles son las barreras, ya que se sabe todo esto y que las guías actuales lo recomiendan, un poco más llevado a la práctica del día a día con los papás que se les recomienda este tipo de medidas. ¿Qué barreras han tenido para esta introducción? Bueno, principalmente, o lo que se ha visto que ocurre con mayor frecuencia, es el miedo a una reacción. Hasta el 36% de los padres tenían miedo que tuvieran una reacción sus hijos, atragantamiento, una falta de una forma segura de dar el alimento, y 44% de los padres, casi la mitad, pidió un mayor asesoramiento médico. Es decir, se les daba la información, pero no les quedaba claro, tenían dudas y querían como profundizar en el tema para poderlo llevar a cabo en la práctica. El 24% solicitaba alguna forma de información escrita y el 18% aproximadamente quería una consulta con un alergólogo, con un especialista para discutir el tema. También vieron que en los padres que ya conocían estas actualizaciones de la alimentación complementaria, la tasa de lactantes mayores de 6 meses que sí recibieron el cacahuate de forma temprana solo fue de 1/3 de los pacientes, 37%, y solamente el 60% de los médicos que hablaban con sus pacientes acerca de la alimentación complementaria
hacían sus recomendaciones en base a las guías actuales. Un dato alentador es que en los estudios de seguimiento del estudio de Australia, de Early Notes, se mostró que a diferencia de los años 2007 a 2011, en donde la tasa de introducción del cacahuate de manera temprana era del 28%, actualmente está en el 2018 esa tasa de introducción fue de casi el 90%, lo cual quiere decir que esa intervención tuvo un efecto positivo en la población abierta. Actualmente hay un estudio muy grande de introducción temprana que se llama Prevent-Adal, en donde reportan que la adherencia a los 6 meses de la introducción de los alimentos potencialmente alergénicos pues es relativamente baja, es decir, de los pacientes que iniciaron la introducción del cacahuate, solamente el 44% continúa adoptando el cacahuate 2 veces a la semana, 43% de los pacientes están tomando algún derivado de los lácteos, que representa el 63% de lo que iniciaron, el trigo 44% y el huevo 24%, es decir, es poco los pacientes que realmente continúan con esta exposición periódica del alérgeno, del alimento potencialmente alergénico, que eso previene la sensibilización o favorece la tolerancia. Cuando vieron cuáles eran los problemas específicos que se enfrentaban estos papás, aparte del miedo a la reacción y demás, vieron que uno de los principales era rechazo a la alimentación por parte del lactante, con problemas para tragar, que no le gusta, o alguna enfermedad en el niño. O preocupación de las reacciones, como ya lo habíamos visto, problemas digestivos o en piel, o que ya tuvieran alguna alergia actual. Y en algunas ocasiones era más bien que no era conveniente para su estilo de vida, o que tenían problemas para preparar la comida. Y en este punto ya no lo puse por cuestiones de tiempo, pero me gustaría comentar que existen ya actualmente y va a haber cada vez más productos disponibles de forma comercial que ya viene como un polvo preparado con cierta cantidad de proteína para que se pueda mezclar con la papilla del bebé y entonces ya trae cacahuate, o trae trigo, o trae ajonjolí, o trae leche, proteínas de la leche. Y estos se han visto que pueden ser una alternativa para este tipo de casos en donde no tienen el tiempo de hacerlo de manera natural. Sin embargo, siempre va a ser mejor el alimento natural, ya que además de que nutre mejor, se expone el paciente al alimento completo, a todas las proteínas y como se va a estar exponiendo en ocasiones futuras. Pero es una opción también estos productos comerciales. La ajonjolí y el huevo predominaron en los problemas para introducirlos de forma temprana. Bueno, ahora quisiera pasar a la segunda parte de la plática, en donde me gustaría hablarles un poco de urticaria crónica espontánea, alergia inmediata a alimentos y esofagitis eosinofílica. Vamos a hablar primero de la urticaria crónica. Esto no es nada nuevo, esto está basado en las guías mexicanas para el diagnóstico y tratamiento de urticaria, que siguen estando vigentes a pesar de que son del 2014. Como ustedes ya todos saben, el tiempo de duración es lo que diferencia una urticaria aguda de una crónica, que generalmente son lesiones que no duran más de 24 horas, que no dejan una lesión residual, y el angioedema, cuando está presente, siempre se acompaña de ronchas. Cuando el angioedema se presenta solo, y sobre todo si se presenta con antecedentes familiares o acompañado de dolor abdominal o de algunos otros datos que no responden al manejo con antihistamínicos, entonces habrá que descartar ya causas de angioedema sin urticaria. Lo que hay que hacer normalmente es confirmar que se trata de una urticaria, como les decía, que sean ronchas que no dejen lesión residual, que sean migratorias, que no den más de 24 horas, y para después poderla clasificar en inducible o espontánea. La inducible puede ser física o química, y la espontánea hay muchas causas: alimentos, medicamentos, alimentos ricos en histamina o ricos en salicilatos, pero hasta una tercera parte de los pacientes con urticaria crónica, en México, así como en todo el mundo, a pesar de realizarle todos los estudios, quedan como urticaria crónica espontánea, sin causa identificada. Cuando hay un alimento como desencadenante, normalmente los síntomas empiezan de minutos a máximo 1 hora después de la ingesta del alimento, y suele ser más fácil encontrar esta relación entre el alimento y los síntomas, por lo que cuando existe la sospecha por parte de los papás o del médico, siempre hay que hacer pruebas cutáneas o de hija específica y hacer una prueba de eliminación para después un reto en el caso que sea necesario. Asimismo, hay que hacer un interrogatorio dirigido para los alimentos ricos en histamina y los alimentos ricos en salicilatos como una posibilidad. Bueno, cuando ya tenemos el diagnóstico, pues hay que evaluar el nivel de gravedad. Para eso existen algunos cuestionarios ya estandarizados.
descartar enfermedades sistémicas concomitantes o autoinmunidad y establecer el tratamiento, ¿no? Eliminar la causa o los factores desencadenantes en el caso en el que se hayan podido identificar y elegir el medicamento para el control que más le convenga al paciente. Este es el algoritmo terapéutico que ya conocemos, en donde la primera línea siempre son antihistamínicos de segunda generación no sedantes, que se puede iniciar en una dosis habitual. Cuando no hay un control adecuado se debe de duplicar o cuatriplicar la dosis. Y cuando no se consigue un control adecuado, a pesar de un buen tratamiento antihistamínico y quitar la causa, en el caso que haya una posible causa, pues hay que hacer un manejo por un grupo de especialistas o el especialista para decidir utilizar un medicamento de tercera línea. Y en este punto les quería presentar un poco los pacientes que hemos tenido en el último año en la clínica. Tenemos actualmente 5 pacientes en seguimiento o en control por urticaria crónica espontánea. Aquí vienen las edades, todos son de sexo femenino y tenemos pacientes desde 17 años hasta 68 años. La primera es una paciente de 68 años con urticaria angioedema de 3 meses de evolución al tiempo de la consulta, sin datos de autoanticuerpos, pruebas cutáneas negativas, no se le realizaron pruebas de suero o de anticuerpos contra el receptor de alta afinidad para la IgE, tenía rinitis alérgica como comorbilidad y en tratamiento se le dio Subsal, después de cierto tiempo no se logró controlar y se le empezó a Soler, somalizumab 300 miligramos al mes durante 4 meses y después posteriormente se redujo a 150 miligramos al mes y después de 1 año y medio con tratamiento la paciente sigue asintomática. La segunda paciente de 19 años con 4 meses de evolución cuando la vimos en la consulta, tuvo anticuerpos positivos ANA, sin embargo ANCA y anti-SM negativos, una IG específica en sangre negativa, tuvo positivo este anticuerpo contra el receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E, por lo que se consideró una urticaria con un componente autoinmune y se decidió dar el Soler más ciclosporina. Después de 4 meses con tratamiento se logró controlar la urticaria y a los 7 meses se logró suspender la ciclosporina para dejar solamente el omalizumab. Actualmente lleva 7 meses asintomática. Y así los otros casos en donde de igual manera esta paciente, la tercera paciente, tuvo anticuerpos positivos solamente antinucleares, el resto de los específicos negativos, tuvo pruebas positivas para alérgenos respiratorios, tenía un asma moderada persistente y una prueba de suero autólogo negativo. Se decidió utilizar solamente el omalizumab, además de los antihistamínicos, y después de 3 meses se logró controlar la urticaria, pudiendo disminuir la dosis del omalizumab. Actualmente se encuentra sin antihistamínico, con buen control de la urticaria y buen control del asma. Está recibiendo también inmunoterapia alérgeno específica y estas otras 2 pacientes, que ahí vienen los datos también. Por cuestiones de tiempo no voy a comentar todos los casos de manera particular. Eso, en cuanto a alergia inmediata a alimentos, como ya sabemos, es la más fácil de identificar en teoría porque pues, los síntomas son inmediatos y siempre hay que apoyarse mucho del interrogatorio dirigido para tratar de encontrar la causa. Se puede hacer un diario de síntomas. Las pruebas cutáneas tradicionales o prick to prick o una combinación de ambas son muy útiles, tienen una especificidad y sensibilidad muy alta. Y algo que ha venido a ayudarnos mucho en el diagnóstico, pronóstico y decisión terapéutica es las pruebas de componentes moleculares, ya sea simplex o multiplex. Y en esto les quería presentar este caso clínico que me pareció muy ilustrativo de todas estas consideraciones. Es un niño de 2 años 6 meses de edad que fue enviado a la clínica por presentar dermatitis atópica, urticaria, angioedema y sospecha de alergia alimentaria. Como antecedentes importantes, la mamá tenía alergia, la hermana dermatitis atópica, alergia a las proteínas de la leche de la vaca, tuvo seno materno con dieta de eliminación de lácteos hasta los 9 meses por antecedentes de la hermana, y a pesar de esto el paciente pues, tuvo una evolución hacia la sensibilización a alérgenos. Inició a los 9 meses de vida con dermatitis atópica grave, infecciones recurrentes respiratorias que en estas infecciones desarrollaba hiperreactividad bronquial y sibilancias, o sibilancias por hiperreactividad bronquial. Al año 7 meses empezó con eventos de angioedema en cara, párpados, distensión abdominal y diarrea intermitente que asociaron a los alimentos.
El angioedema en ocasiones se acompañaba de sibilancias y de sensación de malestar en la garganta o cambios de voz, y esto lo asociaron principalmente a crema de cacahuate y almendra, por lo que evitaban tanto los lácteos, el cacahuate y la almendra desde pequeño. Y en agosto de 2020, a los 2 años, 6 meses, llama la atención, fue justo este periodo de tiempo, justo en la pandemia, por lo que el seguimiento clínico fue difícil. En este caso se decidieron pedir estudios más específicos por los antecedentes que ya les decía, y se encontró el colesterol y los triglicéridos elevados, así como la inmunoglobulina G baja, y en el examen general de orina vimos una proteinuria en rango nefrótico, así como hematuria. También le pedimos pruebas de alergia molecular en una plataforma de multiplex por los antecedentes ya que ya les comentábamos, y encontramos una sensibilización primaria y posiblemente real a cacahuate, soya, chícharo, avellana, almendra, nuez y huevo, huevo no horneado por la presencia de ovoalbúmina. Y como pueden ver, también tenía un componente de polisensibilización por PR10 y por LTPs. En cuanto a lo respiratorio, también tenía alergias verdaderas. A pesar de ser un niño pequeño, de 2 años, 6 meses, ya tenía alérgenos respiratorios verdaderos, que son todos como el LOL P1, Fleon P1, aliso, abedul, ciprés, fresno. Entonces, y también tenía muchos datos de alérgenos de sensibilización, como síndrome de alergia oral, por, como les decía, PR10 y LTPs, como manzana, plátano, cereza, melón, apio, zanahoria, etc. Entonces este paciente es muy ilustrativo porque, a pesar de que no es lo común, que se juntó, y eso es lo importante de la historia clínica, el síndrome nefrótico nefrítico, en donde se trató con corticoides sistémicos, ya actualmente está en dosis de reducción, el enalapril por la hipertensión, y actualmente está asintomático. Siguen evitando la leche a pesar de que no hay evidencia real de sensibilización, pero tienen miedo a introducirla. Trigo, nueces y cacahuates. No ha tenido ya infecciones, no ha tenido reacciones alérgicas y no ha tenido actividad en la piel. El paciente actualmente está pendiente que empecemos a hacerle los retos a los alimentos, y también le iniciaremos posteriormente inmunoterapia alérgena específica una vez que ya termine, ya está prácticamente por terminar el tratamiento con corticoides, y una vez que esto ya termine y esté estable, empezaremos con los retos y el tratamiento para la parte respiratoria. Ya les contaremos el próximo año la evolución. En cuanto a la esofagitis eosinofílica, algunos puntos importantes es, siempre hay que hacer un abordaje y tratamiento multidisciplinario, es súper necesario. Siempre pedir una endoscopia con biopsias cuando existe esta sospecha. Hemos tenido casos en donde el cuadro clínico es muy sugestivo y resulta que en la endoscopia no hay eosinófilos o tiene una esofagitis respondedora a inhibidores de bomba de protones, por lo cual siempre hay que hacer endoscopia con biopsias. El manejo integral y respiratorio para poder controlar los síntomas digestivos, nuevos tratamientos y evitar complicaciones y procurar la calidad de vida. Tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo en el Congreso de Compedia del año pasado, en donde es una serie de casos de 7 pacientes con esofagitis eosinofílica. Hay pacientes pequeños, de 2 y 5 años de edad, y hay pacientes ya más en la adolescencia, de 13, 10, 15 años. En los pacientes mayores, todos tuvieron reflujo, dolor abdominal y sensación de impactación o de dificultad para tragar. No solamente este paciente no presentaba, pero sí tenía dolor retroesofágico. Todos tuvieron comorbilidades respiratorias alérgicas. Y en cuanto a el tratamiento, decidimos todos recibir un tratamiento combinado con inhibidores de bomba de protones, dieta de eliminación, ya fuera empírica o dirigida, más budesonida deglutida, además de inmunoterapia en los casos que lo meditaron. Se observó una mejoría endoscópica y disminución en el número de eosinófilos en 4 de los 7 casos, y el 40%, 2 de 5 pacientes, tuvieron resolución histológica completa. Se trató de realizar una introducción progresiva de los alimentos, pero un paciente tuvo que persistir y hasta la fecha no hemos podido introducir la leche, y me parece que es el alimento al que es alérgico. Se identificó un
predominio del género masculino. El 100% de los pacientes tenían una alergia respiratoria concomitante y el 57% tuvo tratamiento con inmunoterapia alérgico específico. En cuanto a la dieta, que es un punto que va a tocar más adelante, en los casos en los que había una sospecha franca del alimento desencadenante, ya sea por historia clínica o pruebas positivas, se optó por iniciar una dieta de eliminación dirigida, siempre y cuando la prueba positiva tuviera una correlación clínica importante. Cuando no había una sospecha fundada, se dio dieta empírica de 4 o 6 alimentos y se intentó una reintroducción gradual, evitando dietas extensas y por tiempos prolongados. Siempre con el apoyo de gastroenterología, de nutrición. Pamela, que ya la conocieron, participa con nosotros y ella es la encargada de valorar a estos pacientes para suplementar de forma adecuada con alimentos ricos en los nutrientes que pierden por evitar los alimentos. Y en todos los casos decidimos utilizar tratamiento combinado con esteroide tópico más dieta de eliminación, ya que pues, lo que necesitamos es una remisión pronta y que el paciente tenga mejoría tanto histológica como clínica, por lo cual se utilizó un abordaje combinado. Como conclusiones de esta serie de casos, vimos que las características clínicas e histológicas son similares a lo reportado en otros países y que será importante establecer un consenso al indicar dietas de eliminación empíricas múltiples versus alimentos específicos. Y como les decía, el tratamiento combinado, además de, en nuestra serie de casos decidimos utilizar esteroides diglutidos por tiempo prolongado, ya fuera por la persistencia de síntomas o por la ausencia de remisión histológica, que es algo importante. Tuvimos casos donde, a pesar de que el paciente mejoraba clínicamente, seguía teniendo datos histológicos de inflamación con eosinófilos positivos. Y es fundamental tratar de mantener la mejor calidad de vida, y aquí es donde también entra mucho lo del tratamiento multidisciplinario. Estas guías publicadas en el año pasado de la Academia de Alergia e Inmunología y la Sociedad Americana de Gastroenterología vienen estas sugerencias de las que ya hablamos, como el uso de glucocorticoides tópicos está indicado versus no tratamiento. El uso de glucocorticoides tópicos versus glucocorticoides orales, es mejor utilizar siempre los tópicos, los deglutidos, ya que los sistémicos se asocian a mucho mayores efectos adversos. Y estos esteroides sistémicos están limitados a disfagia grave, pérdida de peso, estenosis esofágica o la necesidad de una acción rápida por falla de otros tratamientos. En los pacientes, en cuanto a la dieta empírica de 6 alimentos es superior a no dar tratamiento, pero también la dieta basada en pruebas. Sin embargo, las pruebas que se cuentan para tratar de encontrar la causa en este padecimiento, como ustedes saben, es un padecimiento generalmente mixto, que tiene un componente tardío, no mediado por IgE, por lo que a veces las pruebas no tienen una sensibilidad y especificidad adecuada para poder basar la dieta de eliminación únicamente en las pruebas de alergia. Por eso es que se puede utilizar cuando exista una sospecha evidente, pues esta dieta dirigida, y si no, utilizar la dieta empírica. Cuando hablamos de 6 alimentos, hablamos de leche, huevo, soya, trigo, más cacahuates, nueces y pescados y mariscos. Sin embargo, hay evidencia actual, por ejemplo, en datos de este autor y colaboradores, que ellos vieron que posteriormente a una remisión se daba una introducción de alimentos de cacahuate, nueces, pescados y mariscos, y vieron una tasa de recurrencia muy baja. Por lo que la cuestión, la interrogante hoy en día es, ¿valdrá la pena desde un inicio quitar los 6 o nada más quitar los 4, leche, huevo, soya y trigo, o quitar tal vez nada más leche y huevo? O sea, dependiendo de cada paciente hay que decidir la dieta individualizada. Y lo que les comentaba, que en pacientes con una remisión posterior a un periodo corto de esteroides tópicos se sugiere continuar con este tratamiento versus suspenderlo. Una propuesta que todavía no tiene la evidencia suficiente para hacerla una recomendación oficial de las guías es que se pudiera optar por cambiar, una vez lograda la remisión, a una dosis menor de budesonida deglutida, que pueden ser 0.25 miligramos 2 veces al día, más la combinación de inhibidores de bomba de protones, para no usar dosis más altas, que sean de 0.5 a 1 gramo al día. Y que los pacientes que deseen evitar el uso de esteroides tópicos por largo plazo, ya sea por miedo a los efectos adversos o porque le restan la importancia a las complicaciones de largo plazo, pudiéramos suspender los esteroides tópicos siempre y cuando nos podamos garantizar que el paciente va a recibir un seguimiento clínico y endoscópico para evitar complicaciones.
Me gustaría comentarles brevemente acerca de el uso de dupilumab. Ya existe un estudio en fase 2 con varios pacientes en donde vieron que el score inicial de gravedad era de 6.4 y después de utilizar dupilumab se redujo a la semana 10 3 puntos versus 1.3 del placebo, y que a las 12 semanas el número de eosinófilos intraepiteliales se logró reducir en 86 eosinófilos por campo. Esto fue una reducción del 107% versus el grupo de placebo, y que se pudo reducir el score de gravedad también en un 68%. Además de que el dupilumab demostró incrementar la distensibilidad en el esófago en un 18% versus placebo. Esto hace que, bueno, este estudio se realizó con 300 miligramos subcutáneos semanal de dupilumab. La presentación actual disponible en México es de una caja con 2 jeringas que tiene un costo de 27,800 pesos. No es un tratamiento nada barato, pero puede ser una opción para los pacientes que los medicamentos de primera y segunda línea, ¿no? O de primera línea, que son los esteroides de glúteos más la dieta, no sean lo suficientemente efectivos. Actualmente las indicaciones aprobadas para su uso son dermatitis atópica moderada grave en mayores de 6 años, rinosinusitis crónica con pólipos y asma moderada grave eosinofílica en mayores de 12 años. Sin embargo, ya se está trabajando, la FDA acaba de autorizar este año el uso como terapia en investigación en un estudio fase 3 ya más grande con muchos pacientes para el dupilumab en esofagitis eosinofílica. Y es lo que ellos argumentan, precisamente es lo que les decíamos, que actualmente no existe un medicamento específico para estos pacientes que tienen una enfermedad crónica y progresiva a pesar de los manejos habituales. Actualmente tenemos 2 pacientes con estas características ya en trámites con el seguro de gastos médicos para el inicio de dupilumab. Y siempre considerar lo que ya les había mencionado, el abordaje multidisciplinario, endoscopía con biopsias, el manejo integral, el dupilumab como una opción para estos pacientes que no tienen una remisión adecuada y evitar las complicaciones. Pues bueno, esto sería todo. Les agradezco muchísimo la atención y su tiempo. Envíenos por favor sus dudas y comentarios al correo y a los medios que les vamos a hacer llegar en el formato de dudas. Y gracias de verdad a todos por acompañarnos. Ha sido un honor. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros y estamos aquí al pendiente para todas las dudas y comentarios. Muchas gracias. Agradecemos a todos su activa participación y esperamos sea de mucha utilidad en su práctica clínica del día a día. En esta sección se da solución a las preguntas que se realizaron durante nuestro segundo simposio de alergia alimentaria. Es muy grato para nosotros comunicarles que se registraron más de 1,000 participantes a través de Facebook, YouTube y diferentes plataformas. Se registraron médicos, pediatras, alergólogos, gastroenterólogos. Les queremos recordar que este curso tiene una validez con puntos para la rectificación en pediatría, así como el consejo de alergia e inmunología. Si cumplieron con los requisitos, recibirán su diploma vía email. Solo podemos agradecerles su valiosa participación. El objetivo final de este segundo simposio es poder ayudarlos en este proceso de actualización médica continua a través de los grandes ponentes nacionales e internacionales, quienes nos compartieron su tiempo, conocimiento, entrega y compromiso con sus pacientes. Y con ustedes como participantes, los verdaderos protagonistas de este simposio. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya vamos con ustedes. No dijimos que cada quien, igual yo le puedo leer a Pamela, así nos vamos, ¿no? Ya nos vemos. Ya vamos con ustedes. Ya vamos con ustedes.
Hola, bienvenidos todos a la sesión de... Bueno, bienvenidos todos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Quítale todo el audio. No, yo no tengo audio. Algo que quieras. Se oye como un audio, ¿no? Bienvenidos todos a la sesión. Rodolfo, aquí Esteban de Icaza, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ajo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Ahora vamos a proceder a las preguntas y respuestas. Una de las primeras preguntas es para Pamela, nuestra nutrióloga del equipo, y dice así: un alimento nuevo ¿se puede introducir cada día o es necesario introducir por 3 días consecutivos? ¿Me escuchan? Aquí Esteban de Icaza, ¿me escuchan? Bien. Sí, te escuchamos bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Ahora vamos a proceder a las preguntas y respuestas. Una de las primeras... Ya, teníamos ahí un problema de audio, pero ya. Entonces la pregunta es para Pamela y dice: ¿un alimento nuevo se puede introducir cada día o es necesario introducir por 3 días consecutivos pensando en la meta de los 100 alimentos antes del año? La pregunta dice: ¿no se lograría introduciendo por 3 días el mismo alimento? Gracias. No sé si Pamela nos puedas contestar. Sí, hola, muy buenas tardes. En realidad no hay un estudio clínico aleatorizado que nos diga que tenemos que llegar a los 100 alimentos antes del año. No existe como tal esa meta. Si lo hiciéramos cada 3 días, más o menos al final del año estaríamos dando 90 alimentos. Aquí lo importante con el dar un tiempo espaciado de los alimentos es sobre todo para observar reacciones. Tampoco está escrito que tengan que ser 3 días y mucho va a depender de cada paciente. Sí, en las guías sugieren que se dé un espacio entre 3, incluso hasta 5 días para la inclusión de alimentos, sobre todo alergénicos, porque puede haber reacciones inmediatas que se pueden ver en menos de 2 horas o reacciones tardías que las podemos ver en más días. Por eso es que se da la sugerencia, pero tampoco es una regla. Ahora, depende mucho el escenario clínico del paciente. Hay pacientes que toleran, que tienen muy buena tolerancia a los alimentos y que a lo mejor se le dan los alimentos cada 2 días y van viendo adecuada aceptación y adecuada tolerancia. Entonces, tampoco es una regla que tengan que ser 3 días, pero sí se sugiere, sobre todo en alimentos considerados alergénicos, sí observar si hay alguna reacción. Si el paciente quiere consumir los alimentos cada 2 días, sí, está bien, pero cuidar que los alergénicos tengan 2, 3 días para ver cuál sería la reacción. Perfecto, muchísimas gracias. Y aprovechando que ya estás ahí en el micrófono, dice: ¿qué es más riesgoso, retrasar la alimentación complementaria hasta que el bebé esté estable o iniciar un alimento aun cuando el bebé tenga algún síntoma? Me imagino que se refiere a síntomas de alguna otra enfermedad o síntomas de alergia alimentaria. O sea, si el alimento a introducir es el causante, pues ahí no habría duda de que no hay que introducirlo, pero me imagino que la pregunta es si el paciente tiene alguna otra enfermedad o está con alguna otra cosa, ¿habría que modificar la alimentación complementaria? En realidad no hay que modificarla, retrasarla a lo mejor va a ser cuestión de retrasarla 2, 3 días, que tampoco pasa nada si no inicia el día que cumple 6 meses, ¿no? Cuando hablamos de un retraso de alimentación complementaria son aquellos niños que empiezan a los 7, 8 meses, o sea que realmente hay un retraso importante que puede poner en riesgo la salud del niño. Si es un paciente que está cursando en ese momento por un cuadro de diarrea, quizás podemos esperar 3 días y empezar la alimentación complementaria, ¿no? No es, o sea, sí buscamos la estabilidad, porque también va a ser un fracaso si empezamos a darle de comer cuando el niño está con una infección, no quiere comer, no está estable. Entonces podemos esperar un poquito, ¿no? El niño se sienta mejor e iniciar, pero sí no retrasar
O sea, retrasar 2, 3 días no pasa nada, pero sino retrasar 1 o 2 meses, que es ahí donde sí habría que valorar en cuál es el momento ideal, ¿no? Si tengo un niño que sí consideremos que se va a retrasar más tiempo, entonces valorar las características del niño y ver cuál sería el momento ideal para no retrasarnos tanto. Y sí, en efecto, si es algo que se refiere a alergia, pues sí tendríamos que esperar a que podamos estabilizar al niño y no seguiríamos con ese alimento alergénico, seguiríamos con otro tipo de esquema de alimentación complementaria, pero no lo retrasaríamos, no dejaríamos de darle de comer al bebé. Ok, David, ¿tú nos puedes ayudar a contestar la pregunta del doctor Ortega Martel, que te lo contestó a ti, ¿no? Claro que sí, con gusto le preguntamos al doctor Ortega Martel, él ahorita está en otra reunión y no puede estar con nosotros, pero fue muy clara la pregunta que nos hicieron en el auditorio. En ese contexto el doctor nos responde, bueno, vamos a leer la pregunta para todos los que nos están viendo. ¿Hay alguna investigación que relacione nuestra microbiota con mayor respuesta inflamatoria para COVID? Y la respuesta que nos da el doctor es que muchas gracias por hacer esa pregunta. La microbiota o el microbioma en su conjunto pueden ayudar a tener una mejor respuesta hacia el SARS-CoV-2, manteniendo una memoria innata entrenada y una respuesta adaptativa bien regulada. Después del cuadro de COVID, frecuentemente hay disbiosis que puede ser regulada nuevamente para ayudar a la repercusión del paciente. Les envía saludos y también hay 2 artículos y 2 diapositivas que vamos a postear en la página y en las redes sociales para poder complementar la respuesta del doctor a quien amablemente nos hizo esa pregunta. Vamos a hacer una pregunta que nos dice Celeste para Pamela Almada. Dice, ¿por qué sí se puede dar derivados lácteos, pero no leche de vaca antes del año de edad? Muy bien, sí es importante resaltar que el no dar la leche entera como tal antes del año de edad, más que por cuestiones de alergia, es por cuestiones propias de la leche de vaca. La leche de vaca es un alimento con una alta carga renal de solutos, por lo cual eso es una de las razones que decimos hay que esperarnos hasta después del año, ¿no? La podemos dar como algún introducida en algún alimento, ¿no? Por ejemplo, la mamá hace un hot cake y le pone un poquito de leche, no va a pasar nada, pero la recomendación es que no la tome el niño como bebida en lugar de las fórmulas o en lugar de la leche materna. Otra de las cuestiones es que su contenido en hierro es muy bajo y entonces incrementa el riesgo de deficiencia de anemia y secundario a esto también el tipo de proteínas que tiene, una de ellas cuando se consume una cantidad excesiva de leche de vaca se ha relacionado con microsangrados a nivel gastrointestinal de los lactantes. Por eso es que eso incrementa el riesgo de anemia también. Por eso se deja hasta el año, ¿no? Y bueno, sí, considerando como agente alergénico, es considerado uno de los alimentos potencialmente alergénicos, sí hay que introducirlo antes del año como derivados para que esté presente la proteína y poder hacer esta tolerancia, pero no la leche como tal, como bebida principal para los lactantes. Para complementar un poquito, ¿puedo decir algo? Sí. Adelante. Muy bien, la experiencia que tuvimos con la doctora Muraro en Italia y sobre todo con Alice, que nos dio la presentación en relación al etiquetado, la conducta que normalmente tienen ellos en relación a la introducción de estos productos de derivado es a través de los quesos, ¿no? Y utilizan mucho el queso ricota como parte de las dietas de alimentación complementaria cuando van a empezar a introducir este tipo de derivados de leche, como para ir generando lo que conocemos como inducción a la tolerancia. Tanto en la clase del doctor Ortega, bueno, en la presentación del doctor Ortega y el doctor de Icaza vimos qué tan importante es inducir esta tolerancia inmunológica y por eso se busca que se introduzcan antes de este periodo, pero con las especificaciones que muy bien nos dijo Pam. Gracias. Tenemos otra pregunta, esta va para el doctor Esteban de Icaza.
¿Qué opinión tiene del uso de probióticos como inmodulador del sistema inmune a nivel intestinal con respecto a la respuesta alérgica? De casa vimos qué tan importante es la tolerancia y por eso se busca que antes de este periodo, pero con las explicaciones muy tarde, gracias. Gracias. ¿Qué opinión tiene del uso de probióticos como David, si nos ayudas silenciando tu micrófono un momentito, gracias. Está en silencio su micrófono. Tengo mucho eco. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Yo escucho a través de puro eco, pero... Sí. Ok. Ya está prendido, ¿es correcto? Se escucha bien. Ok. Yo escucho mucho eco desde mi computadora, pero ¿me escuchan? Yo escucho a través de puro eco, pero... Ok. Entiendo que la pregunta es sobre los probióticos. Como ¿Es correcto? inmunomodulador. La función de los probióticos como inmunomodulador en alergia alimentaria. ¿Es correcto? El comentario que podría aportar es que cada vez los probióticos nos aportan mucha información y es una herramienta en el armamentario terapéutico que cada vez usamos más en diferentes padecimientos, y teniendo un fondo inmunológico en las alergias alimentarias, pues han cada vez más tenido una participación importante. Es así como estamos aprendiendo en diferentes formas de tratar a través de las como probióticos. Hemos tenido más avances en patologías relacionadas con procesos infecciosos donde modifican la flora intestinal. Y ahora, en el contexto de alergias alimentarias con reacciones inmunológicas, pues hay un campo que es muy fértil y hacia donde está girando la terapéutica dentro del campo gastrointestinal. Como hay muchos síntomas gastrointestinales que eventualmente traducen a dolor, a cambios en el hábito intestinal, donde la flora participa, estamos aprendiendo cada vez más a utilizarlos de forma más efectiva. Es un campo que todavía está en etapas tempranas, pero eventualmente creo que va a ser un complemento muy importante a la forma terapéutica de abordar el tratamiento integral. Muchísimas gracias. Una pregunta para el doctor Alejandro Ferreiro es, ¿qué porcentaje en su experiencia de pacientes que macroscópicamente en la endoscopía, es decir, al momento de ver con la cámara hay cambios sugestivos de una infiltración eosinofílica, o sea, que más o menos qué porcentaje de pacientes se sorprende con el resultado de la endoscopía de las biopsias, es decir, que no corresponda lo que esperaba ver en la imagen con la biopsia? En realidad no hay nada descrito al respecto y esperemos que como parte de los resultados de la clínica podamos brindar esa información en los siguientes años. Lo que sí es un hecho es que nos sucede frecuentemente que los
aspectos macroscópicos son normales y tenemos hallazgos histológicos como los que presenté en el segundo caso de la presentación. Es importante que siempre decir que la clínica manda, si el paciente tiene una sospecha diagnóstica de alergia a alimentos, hay que tomar biopsias en todos los segmentos que estemos realizando la endoscopía. Si es en tubo digestivo superior, esófago, estómago, duodeno, y si es en colon y se puede canalizar el hilo, también hasta el hilo, tomar todas las muestras de colon, porque es la única forma como podemos establecer un diagnóstico certero. Esperemos que en pocos años tengamos información que podemos publicar. Muchas gracias. Otra pregunta que surgió ayer durante las pláticas es para la doctora Paola, que clínicamente, ¿cuál es la diferencia en la alergia a las proteínas de la leche de la vaca entre una alergia mediada por IgE versus una no mediada por IgE? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que cuando hablamos de una alergia mediada por IgE, clínicamente lo principal va a ser diferenciar en el tiempo de presentación, es decir, la ingesta de la leche y el tiempo en el que el paciente tiene síntomas. En una mediada por IgE se consume el alimento y la mayoría de los pacientes en menos de 15 minutos ya está presentando algún síntoma, en donde puede ir dermatológico como urticaria o respiratorio, con rinitis, con sibilancias. Y cuando hablamos de una alergia no mediada por IgE, la mayoría de estos pacientes van a presentar después de 2 horas un cuadro gastrointestinal o vómitos. Entonces, sobre todo clínicamente esa sería la diferencia. Poder diferenciar en cuándo se presentan los síntomas y en qué parte del órgano se va a presentar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Rodolfo Muriel. ¿Cuál es la frecuencia de pacientes con esofagitis eosinofílica que además cursen con asma o con otras enfermedades alérgicas? Muchas gracias por la pregunta. La mayoría de los pacientes, bueno, nuestra corte de pacientes, el 100% tenía comorbilidades alérgicas respiratorias. En los estudios internacionales es aproximadamente entre el 60-80%. Y lo que hemos visto es que siempre hay que tratar valga la redundancia, de tratar los síntomas respiratorios, es decir, de tener al paciente bien controlado de los síntomas respiratorios alérgicos, ya que esto disminuye las exacerbaciones también de la esofagitis eosinofílica. Es decir, viéndolo de la manera contraria, hemos visto y está escrito que en temporadas de polinización bien marcadas en estos pacientes que tienen rinitis alérgica o asma, pueden tener exacerbación de la esofagitis eosinofílica por una especie de inflamación o reactividad cruzada. Las preguntas que hicieron a los ponentes internacionales, vamos a contestarlas vía mail y en los chats, en el Facebook, en el YouTube, en la página de la clínica, y les haremos llegar un mail a la persona que preguntó para contestarle su pregunta, ya que por cuestiones de horario no fue posible tener la sesión en vivo con todos los ponentes internacionales. No sé, David, si hay alguna otra pregunta. Sí. Bueno, ahí nada más como completar, hacían una pregunta específica sobre el sitio de aplicación de la adrenalina y obviamente el mejor lugar es en el vasto lateral del muslo. Si hacemos una descripción gráfica, sería una persona parada de pie con los brazos a los costados, justo donde llega la palma de su mano en su costado. En esa región del muslo es donde se sugiere que se aplique la adrenalina, porque es el lugar donde hay mayor absorción y distribución, incluso mejor que si lo podríamos a otra concentración, en otras dosis, en sitios distintos. También se ha descrito que si por alguna razón la premura y la angustia nos bloquean, se pudiera aplicar en el brazo intramuscular, pero hemos visto que la absorción y el efecto pudiera disminuir. Aún así, estas preguntas ya se le enviaron a la doctora Moraro, estamos esperando su respuesta en relación también a los colorantes añadidos a los alimentos y qué posibilidades hay de que estos colorantes pudieran exacerbar o no las reacciones. Lo mismo para el doctor Esben y, bueno, de manera particular
vamos a hacer llegar esta respuesta y de manera general lo vamos a postear para que todos conozcan cuál es la opinión al respecto. Por mi parte, creo que no veo ninguna otra pregunta por acá de parte del auditorio. No sé si los demás quieran hacer como un comentario final o tengan algo en específico. Pues gracias a todos por su participación y estaremos brindando más información en redes respecto a resultados de la clínica y nuestros colaboradores. Y aquí, si quiere algún otro comentario, el doctor Muriel. Pues agradecer a nuestros patrocinadores, a Nestlé Health Science y a Thermo Fisher y a todos ustedes por habernos dado la oportunidad de estar con ustedes. Esperemos que haya sido de mucha utilidad y esperemos contar con su asistencia año con año en este curso y pues muchas gracias a todos. Pues gracias infinitas también a ustedes y a los organizadores y a los ponentes. De mi parte, la verdad es que siento que ha sido algo muy beneficioso para todos. La participación de todos. Y a todos ustedes, con ustedes, y a todos, y esperemos haber contado